Arratsaldeón, muy buenas tardes. En directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, donde en breves segundos va a comenzar el pleno ordinario correspondiente al mes de marzo. Un pleno en el que tiene un punto importante referido a la Comisión de Espacio Público, Obras y Servicios Urbanos, y es que previsiblemente se va a aprobar o se va a dar la aprobación inicial a la proposición normativa para la modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Vehículos. Una modificación que va a permitir que los coches se puedan estacionar durante la noche en el carril bus de las calles Zubieta, Urbieta y San Martín los viernes, sábados y víspera de fiesta. Previsiblemente el equipo de gobierno se va a oponer a esta modificación, aunque se espera que la oposición en conjunto lo consiga aprobar. También hay 9 declaraciones institucionales que hablarán sobre el oncológico, Kutxabank o sobre el Día del Pueblo Gitano, entre otros, y otras 23 mociones previstas en el orden del día. El alcalde Juan Carlos Izaguirre da por comenzado ya este pleno ordinario. Eta, motiboa azken finean da, erretiatu indialako beste bi adierazpen instituzionala eta bateratu india. Orduan, urgentzia bozkatuko dugu, aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, onartu gelditzen da, eta orain hasiko gea, hitz egingo da honetaz, 15. puntuan adierazpen instituzionalak bukatzen dienean. Eta orain ja lehenengo puntua. 2013ko udalbatza, 2013ko martxoaren 26ko udalbatza ohikoa. Gai zerrendako lehenbiziko puntua, 2013ko otsailaren 28an egindako bileraren akta onartzea ontzat jozkero. Sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno de 26 de marzo de 2013. 1. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el día 28 de febrero de 2013. Bai, aldeko bozkak. Akta. Usted dana baizkoa. Onartu gelditzen da, bigarren puntua. Berri ematea. Eraikitako hirigintza ondarea babesteko plan berezia izapidetu eta onartzeko batzordea eratuta dago. Asunto número 2. Dar cuenta de la constitución de la Comisión No Permanente sobre la tramitación y aprobación del PEPUC. Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de la conformación de la comisión relativa a la tramitación y aprobación del PEPUC, que una vez comunicados las personas que estarán por parte de los grupos. Así, el presidente será Enrique Ramos Bispo, vicepresidente José Luis Arrue Pinto, titulares señor Ricardo Burutrán Ferré, Enrique Ramos Bispo, José Luis Arrue Pinto y Iñaki Gurruchaga Arbenday, con sus correspondientes suplentes. Eskerrik asko, hirugarren puntua. Hiri antolamenduko plan nagusiaren testu bateginari eranztea estazio megalitikoen kartografia eta parte zaharreko alde arkeologikoaren mugaketa. Erabaki proposamenak bat, hiri antolamenduko plan nagusiaren testu bateginari eranztea adierazitako estazio megalitikoen mugei dagokien kartografia eta parte zaharreko arkeologi aldearen mugaketa ere. Eta bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Asunto número 3. Incorporación al texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de la cartografía correspondiente a las estaciones megalíticas. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Incorporar al texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián la cartografía correspondiente a las delimitaciones de las estaciones megalíticas señaladas y a la delimitación de la zona arqueológica del casco histórico. 2. Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. El acuerdo precisa mayoría absoluta para su aprobación. Bai, Ricardo. Bai, eskerrik asko, eguerdion. Puntu honen helburua, aurreko legealdian, 2010ko ekainaren 25ean hain zuzen ere, hiri antolamendurako plan nagusiaren onarpenean izandako akats bat zuzentzea da. Dokumentuaren behin betiko onarpenaren aurretik, Euskal Herriko lurralde antolamendurako batzordearen txostenak esaten zuenaren baitan gelditu zen. Txosten honek, plan nagusiaren behin betiko onarpenaren aurretik egokitu beharreko baldintzak ezartzen zituen. Zehazki aipatzen zen katalogoaren kartografiak estazio megalitikoen
mugak zuzen jasotzeko beharra dagokion dekretuak esaten duen bezala, eta ez monumentuetan bakarrik. Horrela, dekretu horretan 3 estazio megalitiko jasotzen dira udalerriko mugen barruan. Handatzakoa, Igeldokoa eta Igoin Akolakoa. Bestalde, katalogoaren kartografiak ez zuen kasko historikoaren zonalde arkeologikaren muga jasotzen. Espedientearen tramitazioan gabezia ikusita beharrezkoa da hori zuzentzea. Dokumentu hau egokitu eta Eusko Jaurlaritzaren hirigintza ordonamendu eta planifikazio batzordearen akordioa betez. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra, Eusko Jeltzalea. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak. Onartu egiten da, esplikazioik. Laugarren puntua. Hasibidez onartzea, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziorako udal ordenantza aldatzeko arau proposamena. Akordioak lehena, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziorako udal ordenantzaren aldaketa goian aipatutako terminoetan behin-behingoz onartzea. Eta bigarrena, espedientea jende aurrean ikusgai jartzea 30 egunean edozein interesatuk egoki iritzitako alegazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko. Inolako erreklamazio edo iradokizunek aurkeztu ezean, ordura arte behin-behingotzat jotako erabakia behin betiko onartutzat hartuko da. Asunto número 4. Aprobación inicial de la proposición normativa para la modificación de la ordenanza municipal de circulación de peatones y vehículos. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal de circulación de peatones y vehículos en los términos arriba señalados. Segundo y último, someter el expediente a información pública durante el plazo de 30 días al objeto de que cualquier persona interesada tenga ocasión de formular las alegaciones y sugerencias que estime oportuno. En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. Alderdi Sozialista, Denis. Bai, eguerdi on danoi. Bueno, sobre esta cuestión, ya empezamos. Sobre esta cuestión tuvimos ocasión de... No sé si igual... A ver, konpondu daiteke ganilloaren arazoa igual. A ver, bai. Bueno, kuestioni buruz barkatu, Kuestioni buruz eduki genuen aukera duela hilabete batzu joan den urtean mozio bat aprobatzeko eta legealdi honetan hasi zenean, legealdi hau hasi zenean hartutako erabaki baten inguruan pleno honek beste irizpide bat erakutsi zuen, ¿no? Me estoy refiriendo a la posibilidad de aparcamiento de vehículos las vísperas de festivos y las noches de los viernes a los sábados también, en definitiva los fines de semana, en la calle Urbieta y en la calle San Martín, y por una aportación que ha hecho a este expediente, a esta iniciativa, digamos, normativa del Partido Socialista, el propio PNV, también se contemplaría en este cambio la calle Zubieta. La cuestión se trata, en definitiva, de recuperar una práctica que venía produciéndose, es verdad, seguramente de forma legal en el sentido de que la ordenanza de circulación que tenemos vigente hoy en día no contemplaba esa posibilidad, pero se trata de sacarle el mayor aprovechamiento posible a nuestros espacios públicos y a nuestras vías públicas. Como todo el mundo sabe, los carriles bus son carriles reservados para la circulación del transporte público, pero bien es cierto que por las noches, en determinadas zonas, de forma acotada en el horario entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, bien puede utilizarse, bien puede tener un uso alternativo de tal manera que los coches puedan aparcar, con excepción hecha de las zonas digamos, donde hay contenedores o de otras paradas de autobús donde puedan los búhos tener que parar, ¿no? Con esas premisas y con esas matizaciones nos parecía necesario llevar a cabo una modificación normativa de nuestra ordenanza, habida cuenta de que el Gobierno municipal pues había hecho oídos sordos a la petición, digamos, soberana de este Pleno, como en otras muchas ocasiones, cuando decidió que queríamos recuperar esa práctica, porque en definitiva estamos ante una práctica que creemos que, insisto, permite un mayor aprovechamiento
del espacio público y, por otro lado, además, no creemos que genere ninguna contraindicación. Es decir, no le vemos ninguna contraindicación, creemos que simplemente estamos ante una cabezonada por parte del delegado de movilidad que veía en esta cuestión, y no sé si incluso en esta zona, pues razones para eliminar o limitar la posibilidad de aparcamiento en esos carriles bus, y siempre que se garantice que efectivamente el horario ya no sea de tráfico de autobuses y que se limite a ese horario y en esas calles concretas donde, por otro lado, hay un cierto ocio nocturno, pues nos parecía necesario iniciar este expediente. Así lo hemos hecho en el trámite de enmiendas, en el trámite de la Comisión de Espacio Público. Tuvimos la ocasión de tener aportaciones por parte del Partido Nacionalista Vasco, que incorporaba una calle más a las que el Partido Socialista planteaba, que eran la calle San Martín y la calle Urbieta. Se incorporaba la calle Zubieta también, y además hacía otra aportación respecto del horario para que fuera un poquito más acotado, nos pareció adecuado, y con esas dos modificaciones viene el expediente para su aprobación inicial aquí. Ante las digamos, advertencias que se nos ha hecho tanto en el trámite de enmiendas y en comisión de que no está debidamente justificado, yo creo que eso es labor de los servicios técnicos a instancias del Gobierno municipal. Es decir, aquí hay una voluntad política clarísima, hay una motivación política clarísima, y lo que hace falta es dar las instrucciones pertinentes para que este expediente esté bien armado y no dejarlo a la intemperie o expuesto a posibles alegaciones. Es decir, yo creo que el Gobierno municipal, en el momento en el que hay una iniciativa legal que aprueba este Parlamento municipal, que aprueba este Pleno, tiene que hacer lo suyo y tiene que armarlo bien para que efectivamente ese expediente no sea vulnerable ante posibles alegaciones, porque no estamos hablando de otra cosa que de la soberanía de esta ciudad depositada en este Pleno, que decide y que tiene a bien llevar a cabo esta reforma. Por tanto, yo espero que con la lealtad que le es debida también al Gobierno municipal lleve a cabo esta reforma. Nada más. Eskerrik asko, Jon. Bueno, el pasado pleno ya vimos la opinión que tenía sobre el plan de movilidad sostenible el Grupo Socialista, con lo cual no voy a intentar convencer a los grupos que cambien una decisión que ya tienen tomada. Lo que voy a hacer es explicar a la ciudadanía qué es exactamente lo que el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco van a aprobar hoy. Durante varios años, ya lo ha planteado también Denis, ha hecho la vista gorda respecto a una ordenanza que decía que no se podía aparcar en los carriles buses. Y lo que hoy se trae a este pleno es directamente cambiar la norma en unas calles y en unos horarios determinados para favorecer unos intereses concretos. Ni siquiera es solo una norma que favorece a los hosteleros en perjuicio de los residentes. No. Es un cambio de norma arbitrario a favor de unos negocios muy concretos. Tendrá que explicarnos el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco por qué hay discotecas, bares y negocios hosteleros de primera y otros que no tienen esos mismos derechos que ustedes quieren aplicar con este cambio de normativo. A fin de cuentas, lo que se consigue con esta norma que ustedes traen es facilitar el aparcamiento en coche gratuito precisamente en las situaciones en las que menos deberíamos de fomentar el vehículo privado, que son los casos relacionados con el ocio nocturno. Pero además, ni siquiera es con todo el ocio nocturno, sino con determinados negocios. Por todo ello, el informe técnico era evidentemente desfavorable, no por cabezonería del concejal delegado, no por cabezonería del Gobierno municipal. Pero bueno, eso, al parecer, el informe técnico desfavorable no les ha impedido votar en contra en la comisión y supongo también que no les impedirá votar en contra en este pleno. Bueno, y el informe jurídico efectivamente ya advierte que este cambio carece de motivación. Todo ello, según el propio informe jurídico, lleva a que existan dudas jurídicas en el caso de que alguien impugne esta decisión. Bueno, es lo que pasa cuando se toman medidas arbitrarias que son injustas para los residentes, son injustas también para el resto de hosteleros del ocio nocturno de la ciudad. Pero bueno, se toman este tipo de decisiones en contra, insisto, y se puede ver en el expediente, en contra
de los informes técnicos del Departamento de Movilidad. Con lo cual, tampoco mucho más que decir, o sea, simplemente ustedes verán lo que hacen. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad es que nosotros, señor Albizu, no entendemos su postura. Y no entendemos la postura que su equipo ha tomado unilateralmente desde hace algunos meses en esta legislatura en la que nos encontramos. Y su decisión es una decisión muy clara: prohibir estacionar porque la ordenanza así lo dice. Y hasta ahí podemos estar de acuerdo en que la ordenanza dice que sin excepciones no se puede aparcar en los carriles bus de nuestra ciudad. Pero bueno, para eso están también las modificaciones de ordenanzas, para cambiar lo que está escrito. Y nosotros, nuestro grupo, desde el primer momento que estuvimos en contra de su decisión de multar y prohibir el aparcamiento, nos pusimos a mirar otras ordenanzas de otras ciudades. Y efectivamente existen en muchas ordenanzas artículos que permiten legalmente y que se están aplicando perfectamente con la más escrupulosa legalidad este tipo de modificaciones. El artículo 56 de la Ordenanza de Circulación de Valencia, por poner un ejemplo, que se está aplicando allí sin problemas legales y sin ningún tipo de incidente, dice lo siguiente. Habla sobre los carriles reservados a la Autoridad del Transporte de Valencia. Dice: se permitirá el estacionamiento en cordón en los carriles señalizados para el transporte de viajeros taxis en aquellos tramos que estén señalizados con las correspondientes placas verticales informativas en el horario indicado en las mismas, exceptuándose en todo caso el espacio señalizado para las paradas de los autobuses y los puntos de recogida de residuos sólidos urbanos. Se puede hacer y se está haciendo en muchos ayuntamientos y sin ningún tipo de problema. Entonces, yo no entiendo, señor Albizu, por qué usted se empeña, si no ha habido ningún informe contrario de la compañía del tranvía de San Sebastián, de la que usted es vicepresidente, por cierto. Jamás ha habido ni una sola queja de los autobuses que circulan o de los búhos que pueden circular a estas horas por esos carriles. Ninguna queja. No ha habido ningún malestar de los ciudadanos, ni un malestar, ni una queja por escrito en este ayuntamiento de los ciudadanos y de los vecinos de la zona. ¿Por qué quiere usted perjudicar el empleo de esta ciudad? ¿Por qué se empeñan en perjudicar el empleo de San Sebastián? ¿Saben que los hosteleros y los comercios de la zona afectados por esta medida, que van desde bares hasta hamburgueserías y demás, han tenido que echar a donostiarras a la calle, con más de 10.000 donostiarras en paro? ¿Saben que han tenido que echar a gente a la calle? ¿Qué les va a explicar a sus familias? ¿Por qué les va a explicar a sus familias que se van a quedar esas personas en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque molesta a quién? ¿A los técnicos de movilidad? ¿O a usted? ¿O a su grupo político? ¿A quién molesta? Porque los autobuses no molesta. Los carriles tienen la suficiente anchura para poder circular por ellos, sin problemas, porque los búhos que pasan por esas tres calles concretas no tienen ninguna afección a su recorrido ni a su forma de transporte, ni a su medio de transporte. Por lo tanto, señores, ¿por qué se empeñan en destruir empleo? ¿Eso es lo que quieren para San Sebastián? Pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 30 las personas que se hayan ido a la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se puede modificar la ordenanza, si en otras ciudades está modificada sin ningún tipo de problema, ¿cuál es aquí el problema? ¿Qué intereses? ¿Es que ustedes quieren perjudicar a la hostelería de esa zona de la ciudad? ¿O de la zona de la calle Urbieta? Que también, por cierto, la zona de Reyes Católicos es un punto de ocio importante en nuestra ciudad, junto con la zona de San Bartolomé y de la calle San Martín y del Paseo de la Concha, aunque esté ahora en unas horas un poco más bajas. ¿Por qué? ¿Por qué se empeñan en esto? Nosotros, desde luego, no vemos ningún problema. Y es más, fuimos el primer partido que presentó una moción a este pleno que fue aprobada por los tres grupos de la oposición y hoy aquí, como no puede ser de otra forma, vamos a apoyar, vamos a ratificar y vamos a exigir al Gobierno municipal que cumpla la resolución del pleno. Y como no lo hacen mociones y no lo han hecho con la nuestra, apoyada por la mayoría de los miembros de esta corporación, pues se lo haremos a través de la ordenanza de circulación, que es lo que hoy toca y lo que hoy vamos a aprobar. Por lo tanto, señores, hagan las cosas bien, dejen ustedes que la propiedad privada, y en este caso los comercios y los hosteleros, puedan desarrollar su trabajo en paz, que es lo que quiere esta ciudad. Tener empleo, tener una hostelería en condiciones y también un ocio responsable y en condiciones. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea, Martín. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Mire, señor Albizu, una medida que usted debería de haber analizado antes de llegar a este pleno en relación a esta
modificación de la ordenanza municipal de circulación de peatones no es mantener su posición rígida e intransigente que viene manteniendo con este tema desde hace ya tiempo, porque el Pleno de este Ayuntamiento, que es quien tiene la responsabilidad de aglutinar las mayorías absolutas y las mayorías necesarias, ya se ha posicionado. Usted debería de haber tenido la suficiente sensibilidad de tratar de optimizar los mejores mecanismos posibles para que la medida que fuera a entrar en vigor fuera lo menos perjudicial posible. Este Pleno ya se ha posicionado. Nosotros, tal y como ha señalado el señor Itxaso, lo que hemos pretendido es completar esa proposición con aquellas medidas que en la práctica puedan suponer un perjuicio a la proposición y a la modificación de la norma establecida. Por ese motivo hemos entendido necesaria la introducción de la calle Zubieta. Es una cuestión que se le corresponde al Gobierno valorar. Por ese motivo hemos acotado el horario del transporte público. Es una cuestión que le hubiera correspondido a usted valorar. Y por ese motivo hemos garantizado que, por ejemplo, la recogida de basuras no tenga ningún tipo de problema a la hora de ser gestionada en los horarios nocturnos, garantizando la libertad de los espacios donde se va a permitir aparcar. Es una cuestión que le hubiera correspondido a usted como responsable analizar. Por ese motivo también hemos garantizado que las paradas de los autobuses queden libres en todo momento. También es una cuestión que le hubiera correspondido a usted gestionar y que no lo ha hecho. Mire, no me venga diciendo que hay un informe desfavorable. Esta es una práctica, esta práctica que estamos tratando aquí es una práctica que ha estado funcionando durante muchos años en este ayuntamiento. Muchos años, con el mismo departamento de movilidad, el cual hasta la fecha no había informado al respecto absolutamente de nada. Y se lo digo con conocimiento de práctica, porque todas las mañanas había que proceder allí a ir a retirar vehículos mal estacionados. Con el mismo conocimiento, las mismas personas no han dicho nada durante muchos años. Usted dice que esta norma favorece el uso del vehículo privado. Mire, ¿sabe lo que favorece el uso del vehículo privado? La política, por ejemplo, que están teniendo ustedes con la bicicleta pública. ¿Eso favorece el uso del vehículo privado? Se ha eliminado el sistema de alquiler de bicicleta, llevamos 4 meses sin tener nada y hay un 15% de ciudadanos que se han visto abocados a utilizar el vehículo privado en lugar de la bicicleta pública. Esa es una medida que favorece el uso del vehículo privado. ¿Sabe otro incumplimiento de normas donde se le produce a usted, por ejemplo? En los accesos a la parte vieja, que no los hace cumplir. ¿No los hace cumplir? ¿Cuántas denuncias ha colocado usted por infracciones a los accesos a la parte vieja, fuera del horario establecido? Que venga usted aquí a darnos a los demás explicaciones o justificaciones de los incumplimientos que podemos estar incurriendo al desarrollar una ordenanza, es que es poco más que, viene a ser una comparativa como que la Bernarda venga a darnos clases de euskera. Eso es una cosa que me quedo sorprendido. No entiendo absolutamente su razonamiento. Usted es el primer responsable del Departamento de Movilidad. Usted tiene un mandato de este Pleno en relación al funcionamiento que tienen que llevar esos carriles de circulación. Y usted no ha hecho ni una sola enmienda para reconducir o para tratar de mejorar la situación propuesta. Ni una sola. Y viene a los demás a decirnos aquí, además, que incumplimos, que favorecemos el uso del vehículo privado, que incumplimos los criterios establecidos en el Departamento de Circulación, de Movilidad. Pues no, señor Albizu. Usted tiene una batería de incumplimientos. Sí, mire, el primero que tiene es en la parte vieja. Tiene usted sin solucionar el tema de control de infractores fuera de los horarios establecidos, por ejemplo. Por ejemplo, el primero que tiene. Y luego lo que ha dicho el señor Arcauz, evidentemente es una medida, además, que conlleva favorecer el negocio hostelero, el negocio servicios, la necesidad de empleo y un montón de consecuencias que evidentemente son absolutamente favorables para la ciudad. Por lo tanto, tampoco entiendo su empecinamiento. La decisión estaba tomada y usted lo que tenía que haber puesto a trabajar al departamento correspondiente es a tratar de mejorarla en la medida de lo posible, cosa que hemos hecho otros a través de unas enmiendas y desde la oposición. Denis, Ticochanda. Sí, señores de Bildu, claro, me saca usted el plan de movilidad sostenible y presume de él. Y no sé cómo tiene usted, en fin, la capacidad, por no decir otra cosa, ¿verdad?, de exhibir aquí el plan de movilidad sostenible. ¿Usted sabe lo que son movilidad vertical? Cero en esta legislatura, cero de movilidad vertical. Bidegorris, cero.
Zonas 30, 0. Peatonalizaciones, 0. Parece que ahora, con el acuerdo que se ha llegado plenario y con las enmiendas que ha metido el Partido Socialista, alguna peatonalización se va a hacer. Pero no nos hable de movilidad sostenible, porque ese es un plan que está durmiendo el sueño de los justos en el cajón de su despacho. Esa es la realidad. Le voy a decir otra cosa. Tampoco la ordenanza actual, que está vigente, permite algo que sucede todos los sábados aquí. A mí no me parece mal, pero los taxis aparcan en la mitad del bulevar los sábados a la noche, en la mitad del bulevar, y eso es favorecer el taxi frente a otro tipo de transportes públicos. ¿A usted qué le parece eso? Seguramente forma parte de la operativa necesaria para hacer más fácil un servicio, no afecta a nadie, no pasa absolutamente nada, y se tolera. Y eso no forma, en la ordenanza municipal no se permite que en un carril de circulación normal estén los taxis estacionados y no estén como tienen que estar en su carril específico y acotado. Pero como hace falta muchos taxis los sábados por la noche, aparcan ¿dónde? Y en el centro del bulevar. Y no pasa nada y usted no dice nada. Mire, me voy a hacer eco de unas palabras que ha dicho el señor Arcauz. Es verdad. Estamos hablando también de empleo, estamos hablando de ocio nocturno. Y el poco que le queda, lamentablemente, a esta ciudad, usted lo persigue. Usted lo persigue en una zona muy determinada, porque tiene usted una obsesión que hoy ha salido aquí. Ha salido esa obsesión por determinado tipo de hostelería que mueve determinado tipo de gente que para usted está bajo sospecha. Y como está bajo sospecha, que no aparquen, que no vayan y todo tipo de dificultades. Mire, lo que hoy vamos a aprobar aquí es de obligado cumplimiento, como usted bien sabe, pero ante las dudas jurídicas que usted esgrime, estamos ante una trampa. No son dudas jurídicas. Lo que ocurre es que falta un informe técnico que lo avale. Y eso, como usted bien sabe, porque está acostumbrado a pedir informes a la carta, lo puede pedir. Y usted puede pedir que los informes, que los técnicos hagan un informe y se vista el documento y se vista el expediente de tal forma y manera que si alguien alega algún día, este ayuntamiento no esté en indefensión. Porque usted lo que está viniendo a decirnos es que deja al ayuntamiento en indefensión para ver si alguien, ya veremos quién, porque eso será también interesante, alega contra esto y terminamos perdiendo una posición legítimamente ganada en este pleno, pero que usted no comparte y que usted quiere, de alguna manera, socavar. Por tanto, lo que le pido es que haga su labor y defienda que esa es una de las cosas que usted juró hacer cuando tomó posesión del cargo de concejal, defienda los intereses de este ayuntamiento. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aurkakoak, onartua gelditzen da. 5. puntua erretiratu egin da, 6. puntua. Con los votos a favor de los grupos de la oposición se ha procedido a la aprobación inicial de la proposición normativa para la modificación de la ordenanza municipal de circulación de peatones y vehículos que permitirá aparcar en un principio por la noche en las calles Zubieta, Urbieta y San Martín, viernes, sábados, noche y vísperas de fiesta. A continuación comenzamos ya con las declaraciones institucionales. La primera de ellas la presenta el Grupo Socialista sobre el proyecto de reforma de la Administración local. Ernesto. Perdón, Bueno, hay cosas que son fáciles de explicar normalmente, ¿no? Y más cuando estamos en un ayuntamiento que es, hoy por hoy, a pesar de la que está cayendo, la institución pública más valorada por los ciudadanos. Probablemente por su proximidad. También porque un ayuntamiento ha sabido resolver o intenta resolver los problemas cotidianos de la gente. Y a veces con competencias propias y a veces con competencias no tan propias. Y curiosamente, sin embargo, a la hora del ajuste, a la hora del recorte, parece que se nos viene una encima con un anteproyecto de ley que lo que nos plantea claramente es un ataque total a la autonomía local, una función totalmente recortada de la política municipal y unos ayuntamientos de mera representación, donde los políticos van a venir, van a saludar, van a dar 3 manos y no vamos a poder resolver los problemas de los ciudadanos con unos instrumentos válidos. Claro, esto es grave en general y es grave para todo el Estado y para todo el país, pero todavía es más grave allí donde tenemos singularidades y donde tenemos formas de funcionar totalmente diferentes o históricamente ganadas a lo largo del tiempo. Hay que recordar que los fueros y el acuerdo que hubo para todo lo que fue la constitución de las diputaciones forales venía de la propia autonomía local, de los propios ayuntamientos vascos y de su singularidad. Y que, por tanto, tenemos una financiación específica, tenemos unos rasgos
diferentes que están establecidos en distintos marcos estatutarios o en distintos marcos legales, desde el estatuto a las distintas normas y al derecho que por costumbre hemos tenido durante muchos años y que ha sido respetado casi a lo largo de toda la historia, por ejemplo, en territorios como Álava o Navarra y lamentablemente en Guipúzcoa y Vizcaya no durante el franquismo, pero sí en el resto de los tiempos. Por tanto, los socialistas donostiarras, con esta declaración, no queremos molestar a nadie, ni queremos hacer daño a nadie. La queremos plantear en defensa primero de los propios ciudadanos de San Sebastián, que deben tener un ayuntamiento con plenas facultades. Un ayuntamiento que cuando vengan a este hall y cuando vengan a esta institución sepan que se les puede resolver los problemas o que se pueden encauzar sus problemas para buscar una solución. Y no un ayuntamiento recortado, un ayuntamiento sin funciones. Pero si hay algo todavía más grave, no solo es la limitación política de este anteproyecto de ley, sino incluso las consecuencias que puede tener para trabajadores que hoy en día son trabajadores municipales. El que se equipare o se plantee que los gastos de funcionamiento de sociedades, entidades y organismos van a ser comunes a nivel de todo el Estado y que, por tanto, los ratios de rentabilidad se van a establecer bajo un decreto ley o una norma a nivel central y sin tener en cuenta nuestra singularidad y nuestras características propias, puede dar lugar a que esté en juego el Patronato de Cultura, a que esté en juego la Sociedad de Fomento, a que esté en juego distintos organismos y distintas funciones. Y eso supone que hay mucha gente que puede perder sus puestos de trabajo. Pueden perder sus puestos de trabajo, o turismo, como se decía, o en otros casos, que nos vacíen de competencias en todo lo social. Y aunque lo asuma la Diputación Foral, no tengamos esas unidades de base tan próximas o cercanas, o sean otros los que deciden sobre cómo deben ser gestionadas y no nosotros mismos. Y se puede dar una situación paradójica. Una ciudad de San Sebastián con una mayoría política de un color y una Diputación Foral con una mayoría política de color totalmente distinto y con programas diferentes, con lo cual incluso los servicios que se presten no sean los mismos. Bueno, esa situación que nos plantea este proyecto de ley del Gobierno Rajoy la creemos totalmente desafortunada, totalmente equivocada, y entendemos la buena voluntad del PP de San Sebastián de plantear que se revise la ley a fondo, pero nosotros queremos más. Queremos que se retire para que se haga una negociación de nuevo abierta con todos y para todos, sin exclusiones y no solo desde un partido. Eskerrik asko, Ernesto. Bueno, gure aldetik izan, lege proiektu honen aurka gaudela, noski, eta batez ere 3 arrazoiengatik. Lehenengo izango litzateke, beak Ernesto esan dezun bezala, udal autonomiaren aurkako lege badalako. Garbi daukagu udal bakoitzak bere eskuduntzak, bere baliabideak eduki behar dituela, eta garbi daukagu lege honekin bai batak eta bai bestiak murriztu egiten diala, kendu egiten dizkiela udaletxei. PPek dio gastu publikoa murriztuko dula honekin, diskurtso populista batekin jazten du, kontsejal gehiegi daudela, soldatak handiegia deala, baina benetako helburua gure ustez udal autonomiarekin bukatzea da. Ta de facto, udaletxe askoen interbentzioa suposatzen du, eta suposatzen duen azken finia da Madrilek kontrolatu eta zuzendu egingo dituela hainbat eta hainbat udaletxe. Bigarren puntua ezezkoa emateko lege honi bada politikoa. Gure ustez, udaletxea da administrazioa herritarrengatik hurbilena, gertuena, dagoena. Eta gaina horrela sentitzen dute herritarrek. Beti definitu ditugu udaletxeak, beti definituko ditugu, eta eguneratuzunean herritarrak udaletxea jotzen dute. Lege proiektu hau honen aurka dijoa. Nik esango nuke herritarrak erabaki guneetatik urrundu nahi direla gai lege honekin. Mankomunitate, konsortzio batzuk desagertu ingo dira, interbentzio arrisko ere badago udal txikietan, eta da lege bat zentralizatzeko eta privatizatzeko. Udalei kompetentzia kentzeko. Kompetentzia zentralizatu nahi dira, zerbitzuak privatizatu nahi dira. Madrilek erabaki nahi du zer egin, ze zerbitzuak eman, zenbat gastatu, ze proiektua garatu, eta noski ez gauda ados. Gaina, Euskal Herrian, zehozer bali madaukagu historikoki da, udalek duten pisua bere egunerotozanuan, bere historia iteko garaian. Eta honekin ere bukatu nahi dute.
demokraziaren errekorte bat dala esango nuke. Hirugarren motibo bat, sozioekonomikoa. Ze honekin zerbitzuak privatizatu egiten dira, eta honekin zerbitzuen kalitatea eta kobertura jetxi egingo da. Aitzekia izan daiteke kompetentzien banaketa zuzena dela, baina benetako helburua ahalmenak kentzea. Eta gaina beste ondorio batzuk ere izango ditu. Azken finean administrazio publikoa birdimentsionatu egin nahi dela esaten da, eta honek ekarriko una segurazki izangoa enpleo gutxiago eta lan baldintzak txarragoak. Laburtuz esango nuke, udal autonomiaren defentsa ingo deula, gaur eta beti, euskal erabakitze gunearen defentsa ingo deula, gaur eta beti, eta herri honen erabakitzeko eskubidearen defentsa ingo deula, gaur eta beti. Ze euskaldunok erabaki behar dugu gure antolaketa, gure erabakien jabe behar dugu izan, eta garaia da, euskal erabakitze gune propio bat edukitzeko. Jakin behar dugu, erantzun, bateratu bat, eta tinko bat ematen. Eta Eusko Jaurlaritzari de paso eskatuko nioke, udalegearen proiektua martxan jarri dezala Madrili gehiegi behatu gabe. Proposamenai baiezkoa emango diogu, baina eskatuko dugu puntoka bozkatzea, ze bigarren puntuarekin ez gaude ados, eta ez gaude ados, esaten dien gauza batzukin ez gaudelako ados. Por ejemplo, ez gaude ados foruak, konstituzio espainoletik edo estatutuik datozela, guk usten dugu bai foruak eta bai Euskal Udalen autonomia askoz lehenagokoa diela. Eusko Alderdi Jeltzalekoei baiezko emango diegu, PP-ko iesetz, eta gureak hiru aurkeztu ditugu, oposizio tinkoa espreski azaldu nahi deulako, herri udal eta mankomunitateak iritziak kontutan hartu behar dielako gure ustez, eta espreski jaso nahi dugulako Euskal Esparruen aurkako eraso badala. Alderdi Popularra. Sí, eguerdion denoi. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir que en el Grupo Popular estamos por el municipalismo, estamos por la autonomía local, estamos por la política de cercanía y estamos por seguir preservando y potenciando lo que es una política directa, la política de contacto con el ciudadano, porque desde el grupo es que no entendemos que sea la mejor forma o que no sea la mejor forma de hacer política y de estar con los ciudadanos. Pero eso no quiere decir que esto se tenga que hacer desde la ineficiencia y desde la irracionalidad, que es como en muchos casos ha ocurrido. Lo hemos visto en numerosos ayuntamientos. Nuestro grupo tampoco comparte ese desmantelamiento que al parecer se está anunciando, porque una cosa es como salió en el anteproyecto del Consejo de Ministros, ahora está en el Consejo de Estado y todavía tiene que pasar el trámite parlamentario. A todo eso le tenemos que añadir un montón de alegaciones que se han añadido de la FEM, en la que también está el partido proponente, en este caso de la declaración, y en el que se comparten multitud de cambios que se van a producir en ese anteproyecto. Pero además de lo que nos afecta a las entidades locales en general, en todo o en una parte del Estado y de la Administración, hay que salvaguardar efectivamente aquí la especificidad de nuestro territorio, que está amparado por la Constitución, que está amparado por las leyes y que también lo defenderemos porque forma parte de nuestro marco legal. No se olvide de eso, señor alcalde. Tampoco estamos por la tabla rasa. No compartimos que todos los ayuntamientos no lo han hecho igual. Ha habido ayuntamientos que lo han hecho francamente bien, de ellos extraeremos lo positivo, pero hay otros ayuntamientos que lo han hecho francamente mal. El gasto de algunos ayuntamientos de menores de 20.000 habitantes triplica el gasto por habitantes o cuatriplica el gasto por habitante de un ayuntamiento, por ejemplo, de este como el que nos ocupa hoy. Y a lo que no vamos a entrar es al escarceo tampoco con la demagogia, ni de los que nos quieren ver por ejercer la política y por tomar algunas medidas dentro de esa ley que no nos exigen o que ceden al empeño de algunos ciudadanos de casi pedir perdón por dedicarnos a la política, ni tampoco vamos a entrar a la demagogia de aquellos que desde poltronas incombustibles pues exigen que se cambie lo que es este tipo de política, la política que se hace desinteresadamente por más de 60.000 concejales y 60.000 cargos públicos. No vamos a contribuir a que se haga de la política algo indigno, porque más allá de la política solamente está el totalitarismo. Así es que continuaremos defendiendo la política como la entendemos.
Lo que pasa es que, claro, miren ustedes alrededor todo lo que tenemos, los Bárcenas, los tesoreros, los fondos de reptiles, los presupuestos exagerados, inflados, hay 1000 casos. Y esto afecta directamente a la política municipal, porque aunque no sean tan grandes y no sean tan mediáticos, afectan a la política municipal directamente. Hemos visto polideportivos donde no tenía que haber, hemos visto gastos donde no se tenía que producir, hemos visto que al final en muchos ayuntamientos se ha hecho de ese lugar que en un principio de un servicio público se ha utilizado como un chiringuito personal en muchos casos. Y eso es lo que no se puede permitir. Ahí el Estado tendrá que intervenir de alguna manera. La reforma local se tendrá que hacer sí o sí. ¿Que es cierto que a lo mejor se tiene que contar con todos los grupos? Se hará. Estoy seguro que esta reforma no va a salir sola de la Cámara Baja, señor Ernesto. Y lo demás, repito, creo que en ese sentido todos compartimos que estamos por la política de cercanía y por un servicio público eficiente. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalea, Eneko. Bai, eskerrik asko. Nik ez nuke errepikatu nahiko, nire aurretik hitz egin dutenek esandakoa, Gasco jaunak edo alkateak berak esan dituen edo erabili dituzten argudioak, bueno, basikoki onartzen ditugudako eta bat egiten dugu edako guk ere planteamendu horrekin, erabat kezkatuta gaude egin nahi den erreforma honekin, ikusten dugudako udada autonomiari edo udada autonomiaren muinari izugarrizko kolpea ematen zaiola, eta gainera kezka handiagoaz ikusten dugu debatea eraman nahi delako zinegotzi kopurura edo kobratzen duten edo ez duten kobratzen zinegotziei edo dakoi, eta bitartean eskutatzen ari dira benetan erreforma honek ekarri dezakena. Eta da zuzen ere udadetxeak ustutzea. Udadetxeak ustutzea funtzioz, udadetxeak zerbitzurik ez eskaintzea hiritarrei eta gainera privatizazioaren bide bati ekitea, zerbitzuen privatizazioaren bide bati ekitea, eta gu horrekin ez gatoz bat. Ez gatoz bat, eta beraz alde hortatikan esan beharra dauket, Alderdi Sozialistak aurkezten duen adierazpen honekin bat egiten dugu da, eta ez daukagu da ere inongo eragozpenik Bilduk aurkezten dituen 3 emendakinei baiezkoa ematerako orduan. Aldiz, Alderdi Popularrak planteatzen duen emendakina, iruditzen zaigu, ez da behar bezain indartsua. Guk ez dugu proiektu hau nahi eta erretiratzea nahi dugu. Eta beraz hori ozen eskatu nahi dugunez, Alderdi Popularrak egiten duen proposamenari ezezkoa esango diogu. Y yo, para culminar, de todas maneras, mi intervención, sí que quisiera mostrar una cierta preocupación por algo que ha dicho mi compañero García Mondona, cuando se ha referido a lo que ha podido suceder en ayuntamientos o el por qué hay que tomar medidas de este tipo. Bueno, yo por 2 cuestiones simplemente discrepo radicalmente con usted. Primero, porque creo que los ayuntamientos son o deben ser mayores de edad y los ciudadanos son los que deben tener elementos de juicio suficientes como para juzgar la actuación de los responsables municipales. No tienen por qué tener al padre Estado garante de que los ayuntamientos sean chinchos o no sean chinchos. Es más, me produce una tremenda desconfianza que sea el Estado, en nuestro caso, el que ejerza ese control, y no voy a entrar a relatar ni casos, ni situaciones, ni cuestiones relacionadas con la corrupción, pero me temo que, al menos en lo que respecta a esta ciudad, pues probablemente la diferencia entre el comportamiento del Estado y del Ayuntamiento sea bastante grande, y no solamente con respecto a este Ayuntamiento, sino, cuando menos, en lo que se refiere a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca. Porque ahí voy también a una segunda consideración, y es la de que no todos los ayuntamientos han hecho lo mismo, no todas las regiones se han comportado igual, y si hay algo que demuestra que este es un país diferente, para mí y para nuestro grupo, este es un ejemplo bastante claro, porque el comportamiento y la actuación de las instituciones vascas no tiene comparación posible, y no es justo que se les pretenda pasar el cepillo o la garropa como a otros ayuntamientos que tal vez no han tenido ese mismo comportamiento. También le digo una cosa, y es que yo estaría igualmente en contra de esta reforma si fuera concejal del Ayuntamiento de Parada de Rubiales. Me es absolutamente igual.
Pero es que en el caso que nos ocupa y siendo concejal de un ayuntamiento vasco estoy doblemente en contra, porque además de menospreciar lo que es la autonomía municipal y la institución, se obvia absolutamente la singularidad del pueblo vasco, que además ha ofrecido en este campo resultados concretos. Horregatik, guk aldeko boto emango diogu, bai Alderdi Sozialistaren proposamenari eta bai Bilduren emendakinei. Eskerrik asko, isteko txanda, Ernesto. Bueno, para agradecer los apoyos y señalar que vamos a votar que sí a todas las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco porque mejoran el texto y por tanto estamos de acuerdo. Votaremos que sí a 2 enmiendas de Bildu y votaremos que no a la tercera. Pero yo creo que es importante señalar algunas cosas desde la política. Este es el tema fundamental para este ayuntamiento también. Esta es la ley que nos va a permitir actuar o no en los temas de los ciudadanos. Y, por tanto, podemos hablar del aparcamiento en la calle Zubieta o podemos hablar de las estructuras megalíticas, de lo que ustedes quieran. Pero si no tenemos una buena ley de autonomía local, no seremos nada. No seremos nada. En segundo lugar, hombre, la deuda de los ayuntamientos, señor Vicente García, para el que las tiene. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado durante muchos años por el mismo partido político, tiene el 33% del total de la deuda de los ayuntamientos de toda España. Y, por tanto, no se puede hacer una ley porque el Ayuntamiento de Madrid lo ha hecho muy mal y paguemos todos, justos por pecadores, ya que estamos en la Semana Santa. Justos por pecadores, no. Y si esa es la forma que tiene el señor Rajoy de ver la justicia, pues discrepo. Discrepo totalmente y creo que es pernicioso. Y la tercera, hombre, que nos planteen una ley donde se centralice todo, donde el poder local desaparezca, cuando estamos criticando las decisiones de Bruselas tan alejadas de los ciudadanos y donde unos tecnócratas dicen lo que está bien y lo que está mal, privando a la gente de poder opinar y ser libre. Ese es el modelo que también se quiere ahora importar a España, en el cual los ayuntamientos no sean libres y sea el Gobierno de Madrid el que decida todo. Pues tampoco. Tampoco. Por lo tanto, agradecer los apoyos que pueda tener y señalar que en el punto 2, señor Izaguirre, hombre, aunque mencionemos a la FEN Yaudel y al Congreso de los Diputados, se lo dije una vez, Amaiur también está allí. Pero es que es allí donde se va a debatir esta ley. Y a usted le puede parecer muy mal, pero si este punto no sale, porque por su voto en contra, si no sale porque se une al PP, Bildu y PP se unen, al final no llegará nada al Congreso de los Diputados de este ayuntamiento y ganará la voz de los que piensen que estamos amordazados y en silencio. Y, por lo tanto, sean coherentes y piensen bien las cosas que hacen. Bueno, bozkatu ingo dugu, emendakinekin hasiko gea, eta horrena bozkatuko ditugu Eusko Alderdi Jeltzalearen 3 emendakinak. Lehenengo zuzenketaren aldeko botoak, ezezkoak, abstentzioak, onartu gelditzen da. Eusko Alderdi Jeltzalearen 2. zuzenketa aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartu gelditzen da. Eta 3. Eusko Alderdi Jeltzalearena aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da. Orain Alderdi Popularraren emendakina aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen. Orain Bildurenak. Lehenengo zuzenketa Bildurena aldeko bozkak, ezezkoak, onartu gelditzen da. 2. emendakina aldeko bozkak, ezezkoak, onartu gelditzen da. Eta 3. zuzenketa Bildurena aldeko bozkak, ezezkoak, onartu gelditzen da. Orain, eskatzen dugu puntoka bozkatzea. No. No se ha aprobado. No se ha aprobado, ¿no? Son 12 votos contra 12 votos. Ah, berriz bozkatu behar da? Berriz bozkatu behar da, eta orduan... Bai, barkatu. 12-13, no ha habido empate. Sí, efectivamente. Bai, ondo dago. 3 menos. Bai. Sí, ha sido rechazado. Ba, ez da onartu. Vale. Puntoka bozkatzea eskatzen dugu. Vale. Ba, lehenengo, proposamenaren lehenengo puntuari aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartu gelditzen da. 2. puntua, aldeko bozkak, ezezkoak,
abstentzioak, onartua gelditzen da. 3. puntua, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Eta 4. puntua orduan, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. 7. puntua eta urgentzi sartutakoa 15. Alderdi Sozialista eta Bilduk sartutakoa batera egingo dira. Onartua geratu da beraz, erakundea adierazpena, Alderdi Sozialistak aurkezten zuen toki administrazioa aldatzeko proiektua dela eta gainera erakunde adierazpen honetan onartu egin dira Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako zuzenketak eta Bilduk aurkezturiko 2 zuzenketak. Jarraian, PP taldeak, PS taldeak eta Bildu taldeak aurkezturiko erakunde adierazpenak tratatuko dira, kasu honetan onkologikoari buruzkoa. Entiendo que se ha presentado una transacción en la que queda corregido el texto que proponían introducir en el 2. punto y quedaría así como los pasos necesarios a fin de lograr la integración funcional entre el oncológico y el Hospital Universitario de Donostia. La segunda de las enmiendas, que es una modificación de orden, entiendo que continúa vigente, que no está transaccionada, por tanto, pero bueno, eso ya el grupo decide. En ese caso habría que votar 2 enmiendas, una transaccionada y otra esta segunda, y si no, pues una de ellas. Daude transakzionatu bat eta zuzenketa bat Eusko Alderdi Jeltzalearena. Bila euskatu beharra. Vale. Bueno, interbentzioa 5 minutuko izango ja, Alderdi Popularra hasten da. Sí. La verdad es que en nombre de mi grupo abordo esta declaración institucional con el deseo de consolidar una institución por la que sentimos, y yo lo digo a título personal, el mayor de los respetos. Si me permiten, mis compañeros de corporación, yo he pasado en el oncológico algunos momentos de mi vida importantes. Allí atendieron a mi aita y a familia política, por mi parte, bastante familiar. Y la imagen que tengo y el recuerdo que tengo es de la más alta consideración. Mi aita era médico y respetaba enormemente también el Instituto Oncológico. ¿Qué podemos hacer nosotros en el ayuntamiento? Pues apoyarlo. Y esta es la clave de nuestra declaración. De esta declaración que para nosotros está transaccionada totalmente, porque yo, con respeto a lo que ha dicho el señor secretario, entiendo que está transaccionada totalmente, porque no sé cómo se puede transaccionar el orden de unos puntos. Es decir, es que no sé cómo materialmente se puede hacer eso. Nos plantea una situación material complicada. Pero más allá de la transacción o no, lo que sí quiero destacar es que el oncológico, como decía, en el ámbito de su buen hacer, merece todo el apoyo de este ayuntamiento. Ha sido acreedor de la medalla de oro, el máximo galardón que entrega esta ciudad, muy merecidamente. En nuestra declaración se hace, yo no lo voy a leer, porque todos lo conocemos, una prolija relación de toda la vida de este instituto durante más de 80 años. En nuestra declaración también incluimos, y además están aquí algunos de los representantes del instituto, un reconocimiento expreso a la buena labor y a la gestión que hacen los profesionales del instituto. Tengo que recordar aquí que en el grupo tenemos compañeros cuyos familiares trabajan y han trabajado en el Instituto Oncológico, es decir, que por todos los lados que se nos quiera mirar al Partido Popular, no tenemos otro objetivo que apoyar y hacer lo posible para que este instituto se mantenga. Hace unos días yo leía un artículo de opinión que me ha parecido muy importante, y con el permiso del Pleno, pues yo voy a leer un par de párrafos. Es un artículo muy esclarecedor de una persona, yo creo que muy competente en la materia, don Adolfo López de Muniain, director del área de neurociencias del Instituto Biodonostia.
y dice cosas como las siguientes. Comenzamos mal. Es imposible privatizar lo que es privado. Confundir la naturaleza jurídica privada de una entidad con sus fines, que son sociales, es una impostura, cuyo objetivo no puede ser otro que el de confundir. Y ya terminando, dice más adelante, no voy a leer mucho más, el debate no es, pues, público o privado, sino mediocre o excelente. Aquí está la clave. Y quienes lo alientan no deberían olvidar la complementariedad histórica de la red pública y oncológica. El carácter público no siempre permite la flexibilidad suficiente para competir en el mundo de la investigación e incorporar de manera rápida determinados tratamientos o tecnologías. Nosotros estamos en esta clave, nos identificamos mucho con este artículo y, obviamente, nosotros proponemos un tercer punto que es el más importante, porque el reconocimiento es fundamental al instituto como tal, es fundamental el reconocimiento a los profesionales, pero falta el qué hay que hacer. Y nosotros, transaccionado con el Partido Nacionalista Vasco, lo que proponemos es que este Pleno expresa su deseo para que se convenga con el Gobierno vasco y Osakidetza un nuevo concierto, que al igual que en 1998 sea de largo plazo, desde luego tiene que ser de largo plazo, tendría que serlo, y estable, que junto con el compromiso inequívoco de la Kutxa, tercera pata del banco, garanticen su viabilidad futura en el sistema de salud vasco, así como los pasos necesarios para, al fin, lograr la integración funcional entre el oncológico y el Hospital Universitario de Donostia. Nosotros, en relación, y veo que ya no me queda más que con la otra declaración institucional que hay, vamos a pedir que se vote por puntos, porque está transaccionada, porque hay algunas partes que podemos respaldar. Y quiero terminar diciendo una cosa. Con la propuesta que hacemos nosotros, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, o en la que aparentemente puede salir después, nosotros, desde el Grupo Popular y desde el Partido Popular, lo que vamos a seguir haciendo es apostar, sí, por favor, déjame terminar, vamos a seguir apostando porque el oncológico siga siendo el instituto tan brillante que ha sido hasta ahora y porque sus profesionales tengan posibilidades de seguir tratando de trabajar como tal. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Ernesto. Bueno, como se decía al principio, el Grupo Socialista ha presentado una declaración institucional, también lo ha hecho Bildu y también lo había hecho el Partido Popular, lo cual demuestra la preocupación con esta cuestión. No es un tema que venga a pleno simplemente porque a todos nos parezca bien el trabajo, el desempeño y la investigación que hace el Centro Oncológico en la ciudad de San Sebastián, al cual, como ha dicho el señor Arrue, yo también me sumo en todos los reconocimientos, porque también, por desgracia, me ha tocado el tener que ir allí con familiares y demás, y el trato ha sido siempre humano, profesional, correcto y adecuado, y también tenemos familiares de nuestro grupo, de los socialistas donostiarras, que trabajan allí, y por tanto sabemos de su gran tarea y qué hacer. Y precisamente por eso traíamos una declaración institucional y hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de la ciudad para garantizar el centro oncológico como un centro de salud y como un centro de salud público. Porque está muy bien que hablemos de conciertos, de avances, de negociaciones, de instar, de solicitar, de buenas palabras. Pero eso, estamos en manos de Kutxabank, que por cierto tiene mayoría el PP y el PNV en la misma, con lo cual lo pueden solucionar y no hace falta ni siquiera venir a este pleno. Ojalá antes de este pleno hubiera habido una declaración pública de Kutxabank en un sentido satisfactorio, pero en todo caso nosotros creemos que eso se queda corto, como se ha dicho, pues un convenio a 10 años, a 15, a 20, a 30, no, lo que hay que hacer es dar una respuesta adecuada y correcta, definitiva. Y una respuesta adecuada y correcta y definitiva para el oncológico, para sus trabajadores y sobre todo para las personas que tienen que ir allí a ser atendidas y curadas en muchísimos casos, es precisamente garantizar que esté dentro del servicio de salud público. ¿Por qué pensamos así los socialistas de donostiarras? Porque creemos en ello. La salud pública es un gran avance y nosotros somos unos totalmente convencidos de que es la mayor garantía de igualdad de oportunidades de todas las personas. No podemos dejar que al final
cuando alguien necesita de una curación, bueno, de un tratamiento, de una analítica, de un análisis, quede al albur de si alguien tiene más dinero o tiene menos dinero, sino que desde lo público y desde la protección de lo público todos los ciudadanos podamos tener el mismo derecho a la sanidad, a la salud y a un trato digno y adecuado. Y eso es lo que el oncológico ha sido hasta ahora y es lo que tiene que seguir siendo, pero con garantías y seguridad para el conjunto de sus trabajadores, para el conjunto también de sus médicos y su de investigación, y siempre ha sido un centro puntero y debe seguir siéndolo. Y por tanto ya se venía trabajando en algunos ámbitos funcionalmente con el Hospital Donostia, porque está cerca, y eso lo lógico y lo razonable es que ahora el Gobierno vasco, la entidad que hasta ahora la ha financiado, Kutxa en su momento y ahora a futuro tendrá que ser Kutxabank, lleguen al acuerdo lo antes posible para concertar y acordar e incorporar, y esa es la posición de los socialistas donostiarras y la que nos diferencia con el PP y el PNV, a que estemos dentro del servicio público de salud. Defendemos lo que creemos lo mejor. Y se lo digo, señor Arrue, ya que ha hablado usted anteriormente, desde la mayor de las valoraciones a su postura positiva, pero sin embargo creemos que no llega hasta el final y que es mejor hacer todo el recorrido hasta el final, garantizar a esos trabajadores su puesto de trabajo para siempre, garantizar que el centro oncológico se quede en San Sebastián para siempre con sus prestaciones, su calidad y con su servicio, y por tanto creemos que la mejor opción es su acuerdo, su integración en el servicio de Osakidetza, que es uno de los puntos de referencia mejores también de la sanidad de todo el Estado. Porque si antes hablábamos de que las administraciones y los ayuntamientos no son iguales en todos los sitios, también podemos decir con mucho orgullo que la sanidad vasca es una de las mejores de todo el Estado, porque ha sido regida, controlada por muy buenos profesionales, por muy buenos trabajadores, y se ha hecho los mayores esfuerzos para también económica y presupuestariamente mantener su nivel de prestaciones y de calidad. Y también ahí lo digo con conocimiento de causa, porque por desgracia me ha tocado con familiares muy directos asistir a los distintos centros, la atención ha sido extraordinaria. Por lo tanto, demos el paso definitivo, no nos quedemos a medias con un pie en una orilla y el otro pie en la otra, sino crucemos el charco, crucemos el río y hagamos del oncológico un centro de referencia y un centro dentro de la sanidad pública. Eskerrik asko. Bueno, gure aldetik, gaia badakigu delikatua dela, aipatu ezue ben eta berriz ze esperientzi pertsonal izan dituzuen, o izan ditugun danok. Eta ni uste importantia dela, minbizitaz hitzeiten nahi gea, gaitza batetaz, eta pertsona batzutaz, eta hitzeiten nahi gea prebentziotaz, diagnostikotaz, tratamentutaz. Eta gila da, Osakidetzak ere betetzen dula, bete behar dula, nolabaite arlo hau, baina gila da beste instituzioak ere nolabaite implikatu behar dutela. Eta nik hasi nahi nuke konzeptu batzuk azaltzen. Bata da ekintza soziala. Ekintza sozial eta hitzeiten nahi gean nian, eta Kutxa betidanik eukidu konzeptu hau mai gainean, oain arriskuan ondo daitekena, baina oraingoz hor dago, nolabaitek Kutxak, begaratian, orain Kutxabankek, dituzten etekinen parte bat, bideatu behartzian ekintza sozialetara. Kasu honetan, Donostia eta Gipuzkoar guztien beharrei erantzuteko ekintza sozial batzutaz. Hasieratik horrela izan da, eta diskusioa publikoa da edo estan, nik ze uste dala zentratzeko gaia, garbi dagoena da sortzaileak, Kutxarenak, bai diputazioa eta bai udaletxea instituzio publikoak direla. Eta garbi dago, onkologikoak orain eskaintzen duen zerbitzua, oinarrizko zerbitzua da, zerbitzu sozial badala. Onkologiko ekintza soziala da, begaratian karentzi gabezi batengatik agian jaiozana, Osakietzak momentu honetan gabezi hori betetzen duen edo ez galdetu ezakio gure buruai, baina garbi dagoena da guztiz ez duela betetzen, eta gure ustez komplementarioa dia guztiz Osakietza egiten dituen lanak onkologia arloan eta onkologikoak egiten dituenak. Eta beste kontzeptua da osasun publikoa. Osasun publikoa da nolabaite osasuna mantentzeko administrazio publikoa jartzen duen zerbitzu bat, bai prebentzio aldetik, bai diagnostiko aldetik, bai tratamentu aldetik, eta guk eskatzen dugu, eta sinistin dugu hortan, kalitatezkoa zerbitzu hori eman daitekela. Eta errealitate batekin juntatzen gea ikusten dugu orain. Momentu honetan onkologikoa egila da, zientifiko
aldetik eta tresneri aldetik badala hospital puntero bat, onkologia arloan, dala lekuat guztiz infrautilizatua dagoena, erraitate badagola demanda hundila, minbizia geotak gehiago dago, benetan sinisten dugu komplementarioa diala zerbitzu ezberdinak eman daitezkenak onkologikoan osakietan, errealitate bada zuzendaritza aldaketa batzuk ematen nahi diala, eta errealitate bada langileak, profesionalak, onkologikokoak, kezkatua daudela. Kezkatua daude, zen norabide hartzen nahi duen onkologikoa bera, eta kezkatua daude nola ez, bere lanpostutaz. Eta hau danakin guk eskatu genuen, bai diputatu nagusiak eta baita ni ere alkate gisa, bilera bat Kutsako buruekin. Eta han esandakoak izan zian, gila dela, gero eta lana gutxiago ematen diola osakietzak onkologikoari, investigazioara zuzentzeko asmoa badutela, diru iturria berriak aurkitu behar dituztela, osakietzakin nolabaiteko koordinazio funtzionala bilatzen nahi diala, eta bar, eta bar. Eta gure balorazioa bilero eta geho, nahiz eta gauza asko konpartituan esandakoekin, hauxe izan da. Minbiziaren arazoa ugaritzen ari da, hor dago. Zerrendak luzatu iteia, bai prebentzio aldetik, bai diagnostiko aldetik, bai tratamentu aldetik. Eta galdera da, onkologikoa aldu oraindik zer eskaini herritarrei minbizi arloan. Erantzuna da, baietz. Bai proba preventibotan, bai diagnostikoetan, eta bai terapeutikotan. Onkologikoak egiten dira, gauza asko osakietzan estianak egiten, onkologikoan bakar egiten dira, eta guztiz komplementarioa dira minbiziaren aurkako borroka honetan. Gainera, gure ebaluazioa da, zuzendaritzaren aldaketa bat badagola, privatizazio usaila hartzen digu honi, langileen eta profesionalen kezka ere hor dagoela, eta beraiek eskatzen dute osakietzan integratzea. Eta guk hasieran esan ditugun bi terminota bueltatzea, bata, lehen idea, minbizia dutenak ondo atendituta egon behar dute, eta bigarrena, onkologikoa ekintza soziala bezala jaiozan. Osakietzan integratuta gure ustez, eta konpartitzen dugu langile eta profesionalekin, bilak lortzen ditugu. Osakietzak irabaziko luke, baina azken finean danok irabaziko genuke, Donostiarrok ere noski irabaziko genuke. Beraz, ez geha ibiliko tarteko bideekin, eta horratik Partidu Popularraren ez dugu bozkatuko. Guk integrazio osakietzan eskatzen dugu, eta bitartean, epe batzuk eskatzen ditugu, bitartean finanziazioa aseguratu inbehar du Kutxak, eta estigu balio duen zermoia ekintza soziala arriskuan dagola, eta bar, eta bar. Finanziazioa integrazio eritxe arte, eta integrazioa osoa osakietzan. Eusko Alderdi Jeltzalea. Bai, eskerrik asko. Nik egia esan nire taldearen izenean gutxi esan dezaket onkologikoaren paperari buruz edo balorazioak egiterako orduan. Eta esaten diet hau, zeren segurazki udadetxe honen aldetik zinda egon goraipamen handiagorik duen urrezko domina baino. Beraz, udadetxeak argi eta garbi egin dio aitormen hori onkologikoari eta hori berrestea besterik ez dagokit. Bai erakunde bezala eta baita ere bertan lan egiten duten pertsonei dagokienez. Alde hortatik eta bai Alderdi Popularrak eskatu duen bezala nik eskatuko nuke Bilduk eta Alderdi Sozialistak adostutako adierazpena puntuz puntuka botatu adizatea, zeren aipamen horri guk ere baiezkoa emango geniokedako inongo arazorik gabe. Hori esan da, ni uste gauzak argi azaltzea garrantzitsua izaten da momentu batzuetan, eta ni uste Arrue jaunak oso argi azaldu duela, hemen privatizazioa hitz egiten da, baina pribatua den erakunde batetaz ari gara, eta hori da zuzenean esan beharra dagoena. Hori horrela da gaur egun, gustatua da ez, beraz esaten denean privatizatzera doa, pribatua den zerbait privatizatzean nekez egin daiteken gauza da. Dakizuten bezala, hitzarmen baten bitartez, gaur egun osakidetzak finantziazioaren 85% eskaintzen du eta gainontzeko 15% Kutxaren gizarte ekintzak kubritzen du. Eta guk uste dugu hori horrela izaten jarraitu behar duela. Zeren hemen egiten diran planteamentutan, esaten da osakidetzan sartu beharko ditzateke 100%. Zertarako, Kutxak 15% hori ez finantzatzen jarraitzeko?
epe ertaineko eszenario batetan, ez gatoz bat. Egin daitezke horrelako eskariak, jakina, batzutan oso popularrak izango dira ere, baina ez dugu uste zentzuzkoa eta momentu honetan are gutxiago danik horrelako planteamentu bat egitea. Alkateak aipatu du, kutxarekin bilera izan dutela, eta bertan azaldu zaie da zein dan gizartekintzaren konpromisoa. Guk ere horren berri badaukagu eta badakigu gizartekintzak aurrera daramatzan ekimen ezberdinetatik onkologikoa dela lehenengoa, eta dagoena lehen etxiko da, hain zuzen ere, onkologikoaren aportazioa. Beraz, hori badakigu, eta hori da gainera, ez dakiguna baizik eta exigitu behar duguna. Hau da, gizartekintzak eduki behar badin badu lehentasuneko ekimen bat onkologikoa dela. Hori guk ere oso garbi daukagu. Eta hori guk ere defenditu egingo dugu. Baina ez dugu defendituko momentu honetan hau Osakidetzan sartzea eta kutxaren aportazioa desagertzea. Hori dadako epe ertain batetara planteatzen ari dena beste ekimen batzuekin, da gu horrekin ez gatozedako bat. Y yo sí que me gustaría poner de manifiesto algunas cuestiones en relación con lo que puede estar sucediendo o ha sucedido en los últimos años, porque yo sinceramente y sin acritud no quiero mantener aquí un debate, pero creo que cada uno tenemos que ser responsables de las... por lo menos de los gobiernos de los que participamos en cada momento. Porque que el Grupo Socialista venga con este planteamiento ahora, aquí, lo siento mucho, pero me parece que es un ejercicio de amnesia excesivamente acentuado, de verdad. Porque si esto es lo que cree el Grupo Socialista, ¿por qué no lo ha hecho antes de finalizar el año pasado? Porque seamos sinceros, los problemas que en este momento vive el oncológico probablemente tienen una serie de causas. Primero, el que se puso un tope a los importes del convenio que existía y eso supuso una reducción de 1.300.000 euros en la aportación del Gobierno vasco al oncológico. Y segundo, que durante los años 2011 y 2012 se han ido reduciendo las derivaciones al oncológico. Y que yo sepa, la responsabilidad de Gobierno a lo largo de esos años en los que se ha ido produciendo esta situación, que yo entiendo que preocupa a los trabajadores del oncológico, la responsabilidad de Gobierno era del Partido Socialista. Y lo digo sinceramente, claro, que 3 meses más tarde se venga aquí con este planteamiento a exigir a los demás, pues que cada uno juzgue. De verdad, cada uno juzgue. Porque si de verdad se creía en esto, haberlo hecho. Que en sus manos ha estado. Pero no se ha hecho. Bueno, guk diodan bezala, Alderdi Popularrarekin adostuta daukegun horren alde egingo dugu, eta eskatzen dizuegu, bai, puntuz puntuka, botatu adizatea, zuek adostutako beste deklarazio. Eskerrik asko. Isteko txanda ingo dugu, minutu eta erdi bakuitzak. Horun Alderdi Popularra zanda, José Luis. Yo tengo muy claro lo que soy. Y soy un concejal del Ayuntamiento de San Sebastián y no soy médico. Entonces no voy a competir con el alcalde, que es médico. Yo he traído aquí un artículo del que voy a leer otro párrafo, que se lo voy a dar a los 2 portavoces de los grupos que van a apoyar esa declaración transaccional. Y voy a insistir en otra cosa. El aroma de privatización que usted ha dicho, señor alcalde, pues es una figura retórica muy bonita, pero privatizar lo que es privado, y que soy jurista, pues se me hace muy difícil de entenderlo, pero bueno, estoy dispuesto a ir otra vez a la clase y empezar toda mi carrera para ver si consigo entender. Privatizar lo privado, pues igual estamos en un nuevo tratado. Pero más allá de eso, y como yo no quiero para nada que los trabajadores, los profesionales del oncológico vean un debate estéril, nosotros, salga lo que salga, lo que sí tenemos claro es que tenemos que defender su capacidad y su buen hacer profesional. Y voy a terminar diciendo y leyendo lo que dice en el último párrafo esta persona, que entiendo que es un especialista y que desde luego tiene mucho más rigor que el que está hablando en este momento. Pediría a los políticos que ahora tergiversan interesadamente el debate, que este debate se conduzca en términos más técnicos y menos políticos. Yo ahí lo dejo. Sabe el oncológico y los representantes que aquí están que con el Partido Popular no les va a faltar el apoyo para que ellos puedan mantener sus puestos de trabajo,
porque llevan muchos de ellos más de 30 años trabajando, y que lo que acuerde el Parlamento Vasco, que es cuestión de su competencia sobre esta materia, nosotros lo respaldaremos. No podemos decir otra cosa. Nosotros queremos dar certidumbres y no queremos entrar en debates técnicos que se nos escapan. Eskerrik asko. Ernesto. Sí, vamos a ver. Señor Goya, le veo a usted disparando a doquier, ¿no? Pero esto es mucho más sencillo, muchísimo más sencillo. El gobierno socialista que hizo usted cogió la sanidad pública en el 8º puesto de toda España, de las comunidades autónomas. Lo dejamos en el 2º, en 3 años y medio. Esa es la diferencia. ¿Qué queremos ahora? Que el oncológico también sea público. Y probablemente lo hemos querido siempre, pero marcábamos prioridades. Y cuando uno hace prioridades, primero atiende lo suyo. Porque si no hubiéramos atendido lo nuestro, entonces cuando Kutxa hubiera puesto menos dinero. Porque Kutxa era el centro de referencia, el que financiaba y el que tenía que poner el dinero. Usted que dice, no, es que ahora parece que a Kutxa le quieren regalar el dinero. No, no. Si nosotros, en aquel momento, claro, era Kutxa quien tenía que poner más, gobernada por el PNV, como siempre. Y sigue gobernada por el PNV. En segundo lugar, nosotros sí queremos que debe ser público y ya patrocinará Kutxabank lo que tenga que patrocinar o lo que fuera, o una sala o maquinaria nueva o investigación. Pero hay que garantizar, por el bien de San Sebastián, que ese centro de referencia seamos una ciudad puntera en ciencia, innovación y demás, hablando del empleo. Y que el oncológico esté en Donosti es muy positivo. Y estoy convencido, ya que usted dice de los demás, que el PNV de Vizcaya estaría pidiéndolo y conseguiría que está fuera de Osakidetza. Pero claro, como está en San Sebastián, igual es mejor mirar para otro lado. Bueno, nik ere bukatzeko, primero decir, antes has comentado, José Luis, que la discusión no es entre público y privado, sino entre atención mediocre, excelente. Nosotros creemos en un sistema público de salud excelente. A eso es a lo que aspiramos y ahí no hay discusión entre público, privado, mediocre, excelente. Sistema público de salud excelente. Pribatizazioa, pribatua dan edo estan, dano dakigu juridikoki, zer dan kutxa eta gizarte ekintza. Baina, espaezue bereizketoi ikusten, da benetan, zarantza ditu bentsat, sinistin dezuen gizarte ekintzan. Zati, gizarte ekintza zer dan juridikoki jakingo dugu, baina gizarte ekintza zertako jaiozan, zer dan, eta espada izorratzen urrungo jabetetan urtetan, zer izan beharko luken, garbi daukagu gu behintzat. Eta proposatzen da integrazioakin, lortzen deuna da, lehen esan detena, osasun publikoa, kaliadezkoa aukitzia, eta gaina jaiozanako integratzen da Osakidetzan, eta hor sobratzen diren diru, Ernesto esan duen bezala, gastatuko dira beste gauza batzutan, ze badiui tendentzia dela ezertan ez gastatzea. Errekonozimentuako ondo daude, eurezko danborrak eta bar, baina askotan, eta aurreko plenoan esan nun, diskurtsoa gauza badia eta gauzak gauzatzea beste bat. Eta hemen inbierna da, eskatu behar dana, eta inberdutenak egitea. Eta soluzioa dago, integrazioan. Eta, efectivamente, diskusio igual teknikoagoa, esain politikoagoa, más tekniko y menos politiko, baina errealidade bat kontutan hartuta. Minbizia hor dago, gaixoak hor daude, prebentzio lanetan, diagnostiko lanetan, tratamentu lanetan gauza asko gehiago indaiteke, eta onkologikoak zerezkina handia dauka, eta momentu honetan dago infrautilizau. Eta hori da lortu behar deuna. Osakietzan sartuta, benetan zerbitzua hobetzea. Bozkatu ingoitugu, aurrena ordun transazionala Eusko Alderdi Jeltzalearena 7. puntuari, aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen, bigarrena ordun ez da bozkatu beharrik. Ez baldin baduzu bozkatzen, deklarazioak geldituko da dagoen bezala, bere ordenarekin, ez da aldatuko ordena. Esan nola ez da onartu lehenengoa, bigarrena sentidu daka bozkatzea? Bueno, bozkatuko dugu. Bueno, bozkatzen dugu. Eusko Alderdi Jeltzalearen zuzenketa, aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen. Eta orain proposamena bera, Alderdi Popularraena, aldeko bozkak, Alderdi Popularraena. Por puntos. Yo creo que han pedido por puntos la nuestra. Que no hay ningún... Nosotros queremos construir, no tenemos ningún problema. Somos bastante normales. Bueno, puntoka bozkatuko dugu. Lehenengo puntua... Guantxarki, a ver, txumiskat.
Aldeko bozkak. Lehenengo puntua Alderdi Popularrena. Aldeko bozkak. Bigarren puntua aldeko bozkak. Ezezkoak. Ez da onartzen. Hirugarren puntua aldeko bozkak. Onartzen da. Eta orain bozkatuko dugu transakzionatua Bildu eta Alderdi Sozialistaren artean puntoka. Eskatu ezue. Orduan, lehenengo puntua aldeko bozkak onartua gelitzen da. Bigarren puntua aldeko bozkak bigarrenea, ezezkoak onartua gelitzen da, eta hirugarren puntua aldeko bozkak, ezezkoak onartua gelitzen da. 11. puntua. Pues ha quedado aprobada la declaración institucional conjunta presentada por el Partido Popular y Partido Socialista, en el que se solicita sobre todo la integración del oncológico en Osakidetza. Ha habido unanimidad en apoyar la labor que desempeña el oncológico, pero Partido Popular y PNV no han apoyado este punto en el que se pide que su integración en Osakidetza. A continuación se va a debatir la declaración institucional que presenta el grupo Bildu sobre la adquisición para la ciudad de la finca de Loretoki. Askotan, egin zaio ministeriori Loiolako kuartelen jabetza negoziatzeko eskaera. Orain arte, ez da eskaerak babesa handia duen arren, ez digute kasurik egin. Hala ere, gaurko kasu desberdina da. Kasu honetan, bada protokolo nagusian zehazten den hasierako akordioa. Donostiako udala eta ministerioaren artean sinatutakoa. Bertan, 2 puntu zehazten dira. Lehenengoa, hiriak Loretokiko lursaila eskuratzeko asmoa. Eta bigarrena, horren presioa eta ordainketa baldintzak. Dagokion balorazioa egin eta gero. Eta horixe da adierazpen helburua. Ministerioari berriz esatea Donostiako udalbatzak lursaila eskuratzeko asmoa mantentzen duela donostiarren probetxurako. Eta hori, gauzatu ahal izateko, dagokion hitzarmena sinatzea eskatzen duela adieraztea. Porque efectivamente, a pesar de las distintas reclamaciones que viene haciendo y las distintas peticiones que viene haciendo la ciudad al Ministerio de Defensa para recuperar determinados terrenos detentados en la actualidad por el Ministerio de Defensa y que hasta la fecha han tenido nulo resultado, como en el caso de los cuarteles de Loyola, el caso de hoy es un caso muy diferente. Y el caso de hoy es un caso muy diferente porque aquí sí tenemos un protocolo general firmado en su momento entre la Administración, entre el Ministerio Español de Defensa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, donde se concilia el acuerdo precisamente para poder realizar esa enajenación, esa transmisión del bien para el Ayuntamiento de Donostia y, por tanto, para el disfrute de los y las donostiarras. Porque aquí no es necesario alcanzar un acuerdo que no existe. Aquí no partimos de cero. Aquí simplemente lo que pretendemos es materializar un acuerdo ya alcanzado. Y materializar un acuerdo ya alcanzado sin innovar absolutamente nada, en los términos ya acordados en ese acuerdo. Está acordado el precio después de la valoración hecha por los técnicos municipales, está aprobado las condiciones y formas de pago de ese precio y está acordado que precisamente en virtud y gracias a esa operación pasaría para la ciudad una extensión de 372.939,88 metros cuadrados. Y eso es lo que traemos al Pleno de hoy. La declaración donde le solicitamos al Ministerio de Defensa, que aquel acuerdo, que aquel protocolo que en su momento se estableció no quede en papel mojado y se convierta en una realidad. Y para eso hemos dado los pasos necesarios
tanto en el ejercicio presupuestario de este año como en el borrador del ejercicio presupuestario del año anterior, donde se introdujo la partida, como nos hemos dirigido en distintas cartas al Ministerio Español de Defensa al objeto de convertir este protocolo y elevarlo al grado de convenio para materializar la ejecución, sin que hasta la fecha hayamos tenido un resultado positivo. Por eso lo que queremos hoy es que sea el Pleno del Ayuntamiento el que ratifique precisamente este acuerdo, este interés en seguir obteniendo para la ciudad estos terrenos, para el disfrute de la ciudad, de los y las añorgatarras, de los y las donostiarras, para que efectivamente esto se convierta en una zona de esparcimiento, una zona libre, una zona recreativa, y efectivamente eso es lo que pretendíamos en la declaración institucional de hoy. Con respecto a las enmiendas que presenta el Partido Socialista, decir que con respecto a la primera no vamos a votar a favor en la medida en que entendemos que lo importante no es que fuera alcalde uno u otro o que fuera ministra una u otra, porque seguro que ustedes tampoco nos hacen protocolos diciendo si los firma el alcalde actual, pues Juan Carlos Izaguirre. Lo que nos importa a nosotros no es la persona sino la institución, y desde ese punto de vista, como nos importa la institución, creo que efectivamente esto. Y con respecto a la segunda y tercera enmienda, efectivamente entendemos que son propuestas de mejora que aceptamos fundamentalmente la segunda y evidentemente en este sentido respaldaremos la misma. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Bai, Enrique. Bai, guardián. Bueno, los y las socialistas de Donostiarras siempre hemos estado a favor de la recuperación, en este caso, recuperación de espacios para la ciudadanía, para el disfrute y el uso de la ciudadanía donostiarra y de todos aquellos que nos visiten. En su momento saben que se recuperó lo que se conocía como el gobierno militar, el Palacio Goicoa, para que fuese utilizado, en este caso, para servicios municipales, y desde luego se le está dando y se le ha venido dando un muy buen uso. Siempre hemos intentado, y yo creo que no cabe ninguna duda en eso, con gobiernos de diferente color, también hay que decir que con poco éxito, es verdad, pero lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, que los cuarteles de Loyola pudiesen ser utilizados para hacer vivienda protegida, vivienda para que la ciudadanía pudiese ubicarse allí en esas viviendas, y también en el caso de Loretoki es un ejemplo de cómo se ha intentado, obviamente siempre con la correspondiente compensación. Nosotros entendemos que, en fin, hay unos propietarios legítimos y hay que compensarles, pero siempre, desde luego, intentando recuperar ese uso para la ciudadanía, como en este caso el de Loretoki. Nosotros hemos presentado, efectivamente, tiene razón el señor Burutana, hemos presentado 2 enmiendas, una de ellas, hombre, en fin, únicamente intentando dejar constancia de un hecho que es absolutamente objetivo. ¿Quiénes firmaron ese convenio? Es verdad que fueron, en este caso, un alcalde socialista y una ministra socialista, pero es que la realidad es así. Y mire, no se lo decía el señor Gasco ahora, fuera de micrófono, no tendríamos ningún inconveniente en que el día que el alcalde firme cualquier otro protocolo con quien sea, lo reconoceremos igual, estaremos encantados. Lo que pasa es que ese momento pues no acaba de llegar nunca, ¿no? Nosotros el sábado en la Corrica comentábamos que por fin veíamos correr en algo a este gobierno, ¿no? Es que está en la Corrica, pues bueno, está bien, por lo menos en la Corrica, pero ya corría en algo. Ongi dago, baina ez da nahikoa. Bueno, efectivamente nosotros, por ahí va la enmienda, y luego la segunda hace referencia al uso que queremos que se le dé a esa finca, que por otra parte está en el propio convenio, en el propio protocolo, donde se hace referencia a un uso de parque medioambiental, deportivo, cultural, vinculándolo además, ya que parece que por otro lado nos vienen palos, por lo menos que en este aspecto, en fin, pueda vincularse la finca de Loretoki a Donostia y al proyecto de Donostia San Sebastián, Capital Cultural 2016. Ese es el intento. Nosotros, repito, es verdad, y lo reconocemos, ha habido en algún momento intentos con otros espacios para recuperarlos para la ciudad, no hemos conseguido, ponía antes el ejemplo de los cuarteles. En el caso de Loretoki tuvimos un poquito más de suerte, digámoslo así, y hubo un protocolo, una declaración de intenciones clara, con unos plazos además, en fin, con unas vinculaciones económicas y demás, y es verdad, lo que tiene que ahora que hacerse es cumplirse, porque además, en fin, si la situación del Estado es tan precaria que, como todo parece indicar, y las cuentas del Estado son tan precarias como todo parece indicar, pues bueno, esto no dejaría de ser un ingreso o una compensación, en todo caso, con un carácter también económico, que tampoco le vendría mal. Luego, en fin, entendemos que podría ser un elemento adecuado. Y en todo caso, y termino, yo creo, no sé si se va a votar o no se va a votar o cuál va a ser el resultado final de la votación, pero yo creo que esta es una cuestión en la que todos deberíamos estar de acuerdo, porque el beneficio es común, es para la ciudad y yo creo que es para todas las instituciones implicadas en él. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Ramón. La verdad es que todos tenemos
un recuerdo maravilloso de este lugar. Cuando todos éramos pequeños, íbamos con el colegio, con la ikastola, a Loretoki, pues teníamos, bueno, pues yo he ido bastantes veces con el colegio, pero desde luego que tengo un recuerdo maravilloso de esa primera vez que cuando eres pequeño ves caballos trotando por esas campas y laderas fantásticas. Es un lugar que desde luego es un privilegio tener para los donostiarras un espacio así. Un espacio en el que yo cuando era pequeño ni siquiera sabía que había militares. Íbamos allí, había unos caseríos, estaba la gente, te enseñaban cómo nacían los caballos y la verdad es que tenemos un recuerdo fantástico de aquellos momentos. El 22 de marzo de 2011, y vuelvo a repetir, 22 de marzo de 2011, es decir, un mes y medio antes de las elecciones municipales, el candidato Lorza firmó un protocolo, alcalde y candidato en Lorza, firmó un protocolo con Carmen Chacón, la ministra de Defensa, que no era un convenio urbanístico, sino era un protocolo de intenciones donde se hablaba de que a cambio de una tasación que se había hecho sobre la finca y las edificaciones allí en el ámbito, con una valoración de 6,2 millones, el ayuntamiento se hacía con estos terrenos. En aquel momento, el Ministerio de Defensa había decidido trasladar toda la yeguada militar a Ibio, a Cantabria. Pero a día de hoy, en este momento, y veremos qué es lo que pasa más adelante, pero en este momento el Ministerio de Defensa no tiene intención de trasladar la yeguada militar a Ibio, a Cantabria. La yeguada se queda en San Sebastián. Desde luego somos una ciudad y un territorio con una importante actividad de cría caballar. Tenemos un fantástico hipódromo que tenemos que potenciar, y potenciar es ligar la cría caballar a la actividad del turf y de la hípica. Somos una ciudad, además, casi fronteriza, y con toda la actividad caballar que hay en Francia, tenemos que ver en ello una gran oportunidad. Y yo me pregunto, ¿por qué no pensamos en reforzar todos los nexos de unión entre la yeguada y aquellos que se dedican en nuestro territorio, tanto en San Sebastián como en los municipios limítrofes, a la cría caballar? ¿Por qué no vemos en ello una oportunidad para generar también empleo entre aquellas personas que se quieran dedicar a esto? Tenemos una gran oportunidad que Loretoki nos ofrece. Y ahora, además, les preguntamos, ¿para qué quiere el ayuntamiento toda esta finca? ¿Qué proyecto tienen ustedes? El Partido Socialista da algunas pinceladas, en su momento eran primero viviendas de UPO, luego campos de fútbol, ahora se proponen actividades culturales. Sí, yo les recuerdo los proyectos de Lorza, allí en las laderas, primero fueron VPOs, como aquello se vio que, hombre, era un poco junto a Chillalecu hacer VPOs, entonces, bueno, pues ahora vamos a hacer campos de fútbol, y el último dibujo que tenía de Lorza cuando firmó el protocolo eran campos de fútbol en la ladera de Loretoki. Pero bueno, y yo le pregunto a Bildu, ¿qué proyecto tiene para pagar 6,2 millones por una finca de 375.000 metros cuadrados? ¿Qué proyecto? Cuéntenlo a los donostiarras, porque gastarse 6,2 millones en comprar suelo para nada, pues hombre, para eso yo le propongo que utilicen ese dinero para desarrollar aquellas operaciones que todavía están pendientes y que no arrancan, como la operación de Chomin, o como Belarcha, o como otras en las que el ayuntamiento ha invertido, ha comprado suelo y ahora mismo lo único que tenemos es suelo comprado allí. Por lo tanto, no utilicen 6,2 millones de los donostiarras para eso, en comprar suelo, si no saben cuál va a ser su destino. Y voy terminando. Los populares creemos no solamente que es posible, sino que también es necesario un plan de racionalización en toda España de las infraestructuras de defensa. Y no solamente lo pensamos, sino que el Ministerio está ya trabajando en ello. Termino, señor alcalde. Y yo les pido, los populares y el Ministerio están trabajando en ello. Y les decimos al Gobierno municipal, déjenles trabajar, porque igual, en breve, tenemos noticias muy positivas para San Sebastián. Y es en lo que los populares de donostiarras estamos trabajando. Muchas gracias. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea, Iñaki. Nosotros vamos a apoyar la declaración, pero sin demasiado entusiasmo. Por cierto, yo quizás sea porque mi generación era de aquellas en que no existía más que una escuela, que era la Escuela Nacional. No había otras y la verdad es que no pude ir ni con la Escuela Nacional ni con ninguna otra a visitar Loretoki, pero he preguntado aquí a algunos que sí que fueron a Ikastola y me han confirmado que nunca han ido a visitar la finca de Loretoki. Pero bueno, dicho esto,
Cuando digo que sin demasiado entusiasmo, lo digo porque, en definitiva, nosotros pensamos que la gran demanda, la gran exigencia, la gran cuestión pendiente que tiene esta ciudad con el Ministerio de Defensa son los cuarteles de Loyola. Y siempre nos pareció que el oretoki era una manera de eludir o desviar o dejar en un segundo plano este primer objetivo. De hecho, cuando hace 2 años pasados y muy poquito antes de las elecciones municipales, el entonces alcalde Odón Elorza y la ministra de Defensa firmaron el convenio del oretoki, ya lo dijimos entonces, y el tiempo creo que nos ha dado la razón, tenía un claro tufillo electoral. Y de hecho eso se ha confirmado, porque hay que decir aquí que el protocolo que se firmó el 22 de marzo de 2011 tenía una vigencia de 2 años. Es decir, el 22 de marzo de 2013 ha perdido vigencia. Hace una semana dejaron de existir las obligaciones de este protocolo, por ambas partes. Pero también hay que decir algo más. La ministra de Defensa, desde mayo en que se celebraron las elecciones hasta, supongo que diciembre por ahí, en que hay el cambio de gobierno, siguió siendo ministra de Defensa. Y no hizo ninguna gestión para que este convenio se cumpliera. Ninguna. No hizo ningún trámite. Tenía que hacer unos cuantos trámites. Uno, muy significativo, desafectar la parcela del uso militar al que está afectada todavía. Y no lo hizo. Y, por lo tanto, no cumplió el protocolo, porque nuestra impresión es que la intención de ese acuerdo era no cumplirlo. Era, en un momento electoral, traer aquí algo en lo que el Ministerio de Defensa del Gobierno socialista de entonces tenía alguna consideración hacia la ciudad. Por eso no tenemos demasiado entusiasmo en apoyar esta declaración, aunque sí que coincidimos en que sería bueno que el ayuntamiento se hiciera con la finca del oretoki. Sería bueno, y además no hace falta decir para qué, porque ya está dicho. El plan general ya dice para qué es esa finca. Tiene una consideración de suelo rural y tiene, por lo tanto, la consiguiente naturaleza de suelo rural, ¿no? Pero, dicho esto, además, nosotros queremos decir otra cosa también. Desde luego, hoy, a día de hoy, y con los límites de nuestros recursos, consideramos que estaría mucho mejor invertidos 1.000 millones de las antiguas pesetas, 6,2 millones de euros, en adquirir los cuarteles, por ejemplo, o parte de los mismos, me da igual, que en esta finca. Y lo decimos con toda claridad, porque nosotros pensamos que la prioridad de esta ciudad es desarrollar en los cuarteles un programa de vivienda y de actividades económicas. Creemos que esa es la gran asignatura pendiente, pero no vamos a poner ninguna objeción a que efectivamente el ayuntamiento pueda hacerse con esta finca. Es verdad que creemos que aquí, además, el Gobierno de Bildu está haciendo un esfuerzo, no sé de qué, pero sí de realismo, ¿verdad? Porque se está viniendo a un objetivo que es el de adquirir una finca al Ministerio de Defensa pagándole 6,2 millones de euros. No son moco de pavo, es mucho dinero. Y es dinero que sale de los ciudadanos de Donosti. Y en ese sentido lo vamos a apoyar. Dicho esto, en relación a las 2 enmiendas, haremos lo mismo que ha hecho Bildu. Nosotros pensamos que en todos los sitios no tienen por qué aparecer los nombres de las personas. Creemos que las personas están al servicio de los objetivos. Y es más, a nosotros no nos parece que es adecuado que una ministra que no ha cumplido el protocolo, ni ha hecho nada para que se cumpla, aparezca en una declaración institucional, porque no ha hecho nada para que se cumpla. Y, en segundo lugar, aunque la segunda no pensamos que aporta nada, efectivamente, el objeto que el plan general atribuye, el objetivo que atribuye a esta finca es la que es. No creemos que aporta nada, pero tampoco quita nada. Luego, la segunda enmienda sí que apoyaremos. Vale, ¿Isteko txanda, Ricardo? Sí, bueno, pues este alcalde sí ha firmado convenios esta legislatura y no sé si en adelante, cuando hagan referencia, por ejemplo, a acuerdo marco de tratamiento del Urumea, van a decir el acuerdo firmado por Juan Carlos Izaguirre en su esto, pero yo creo sinceramente que de verdad no es lo importante. Nosotros no queremos ese personalismo, queremos de verdad que el acuerdo vaya adelante, que es de verdad a nosotros lo que nos importa. Hombre, claro que para nosotros es importante los cuarteles de Loyola y lo hemos dicho desde el momento cero, desde el momento que entramos al gobierno municipal, dijimos que los cuarteles de Loyola eran una prioridad, efectivamente, pero aquí estamos hablando de una situación distinta, donde aquí ya existía un acuerdo de transmisión.
Los cuarteles de Loyola, una y otra vez, es que nos estamos quedando sin nudillos de tocar la puerta. Es que hemos tocado tantas veces a la puerta de Madrid para que se vengan a negociar con el tema de los cuarteles de Loyola que ya no tenemos nudillos, sinceramente. Pero desde luego no hay ningún problema. Pero hombre, mire, el papel del Partido Popular es fantástico. Es fantástico. Ustedes están diciendo, dando un portazo y están diciendo no a los añorgatarras y a las añorgatarras. Están diciendo no a los donostiarras y a las donostiarras. Están diciendo no a la firma de un protocolo. Y ustedes pretenden convertir esto en una buena noticia. Pretenden convertir en una buena noticia y hablan de que esto es una oportunidad. ¿Oportunidad qué? Oportunidad de no cumplir lo pactado. Esto es de verdad una oportunidad. Oportunidad de volverse atrás. Oportunidad de generar un fiasco. ¿Esto es la oportunidad para ustedes? Para nosotros no. Para nosotros no. Efectivamente, usted se lo ha dicho algún otro portavoz en esta materia, el plan general describe cuáles son los usos, pero es que yo he adelantado, hemos dicho que vamos a votar también una enmienda que presenta el Partido Socialista, los usos que se permiten. El plan general con respecto a estos son usos no de edificación. No estamos hablando de edificar ni terciario, ni estamos hablando de edificar residencial. Estamos hablando, evidentemente, con la calificación del uso, de usos de esparcimiento, de usos deportivos. Estamos hablando de un tratamiento blando. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que se consolida, lo que se protege es este pulmón importante que existe en esta zona de la ciudad, estos 373.000 metros cuadrados. De verdad, esto sí que ha sido un auténtico papelón por su parte. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu, aurren hasiko gara zuzenketekin, eta lehenengo zuzenketa bozkatuko dugu. Aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioa, ez da onartu. Bigarrena, zuzenketa Alderdi Sozialistaena, aldeko bozkak, ezeskoak, onartu egiten da, eta hirugarrena, zuzenketa Alderdi Sozialistaena, aldeko bozkak, ezeskoak, onartua gelditzen da. Eta horren proposamena bera, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, ezeskoak. Ezeskoak ziren, por lo visto. Juan Carlos, zuk kontatu zu, ez? Onartua gelditzen da. 12. puntua. Erakunde adierazpena bildu taldeak aurkeztua aurreskolak direlata. Alderdi Popularrak aurka botatu du, baina onartua geratu da erakunde adierazpena bildu taldeak aurkezten zuena kasu honetan Loretoki lursaila Donostiako udalak erosteari buruzkoa. Jarraian, Bilduk aurkezturiko beste erakunde adierazpen bati buruz hitz egingo da, kasu honetan aurreskolak direla eta. Gaztelania bermatzeko proposamena onartu du, eta hori guretzat atzera pauso larria da, dudari gabe. Ez da harritzekoa hezkuntzako, gizarteko eta sindikatueko eragileak proposamen horren aurka agertzea. Euskararen hizkuntza normalizazioan aurrera egin behar dugu eta horretarako hizkuntza murgilketarako ereduak sustatu behar dira. Aurreskoletan gaztelania nahita nahiez bermatzen bada, orain arte egin den murgilketa eredua eta euskararen normalizazioa arriskuan jartzen dira. Erabaki honek era baztertzailean atzera bidean jarri ditu euskal hezkuntza sistema eta euskera bera. Euskal herritarrei zein hezkuntza alorreko eragilei bizkarra emantzaile eta euskal hezkuntza sistemarentzat hain beharrezkoa den eredu propiotik oso urrun kokatu da. Euskera hizkuntza gutxitua izan da, ikerketa guztiak egun eskolan indarrean dagoen hizkuntza eredua agorturik dagoela eta gainditu beharra dagoela agerian uzten ari direnean, sektorekeko eragileek euskera indartzearen aldeko apustu argia egiten ari direnean. Eta gainera, euskalduntze prozesuan hain funtzio garrantzitsua betetzen duten aurreskoletan atzera egin behar dugu. Gasteizeko parlamentuak gehiengo sozialaren aurka egin behar aldu. Ez da hori ez inundik inora euskerak behar duena. Dena den, eragindako kalteak zuzentzeko garaiz gaude. Euskerak behar dituen akordioak erdiesteko eta euskeraren normalizazioan aurrera egiteko.
Espero dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Gasteizko Parlamentuak legealdi hasiera honetan hartutako norabide okerra aldatzeko borondatea izatea. Euskararen alde egonda honako adierazpena onartu besterik ez duzue eta argi erakutsi euskara normalizatuz eta euskaldunen eskubideak errespetatuz egin behar dela aurrera. Horren bestez, korrikan elkartzeko gai izan ginen moduan adierazpen instituzional honetan ere bat egin dezagun eta hiri honetako gehiengo sozialari adieraz diezaiogun bere eskarierekin bat egiten dugula. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Gero, bale, Alderdi Popularra. Bai, ino. Bai, arratsalde on guztioi berriro ere. Ezer baino lehen, udalako talde popularreko kideok beti egin dugun euskararen alde eta egiten jarraituko dugu. Izan ere, gure ustez, euskara zaindu eta babestu behar dugun altxorra da. Are gehiago, euskara guztiok naturaltasun handiarekin erabili behar dugun altxorra dugu. Ez dugun ahaztu behar hizkuntza politikariekin. Izan ere, baldin eta bi kontzeptuak nahazten baditugu, euskara alderdikeriaz erabiliko dugu. Eta, zoritzarrez, bertan daude guztiok ezagutu ditugu horrelako adibideak. Laburbilduz, udalko talde popularreko kideok euskara erabiltzea eta sustatu nahi dugu. Baina beti ere, euskararen erabilera norberaren aukera izanik. Hau da, inposizioarik gabe, bestela esateko, euskara Europako hizkuntza zaharretarakoa denez, elkarren arten komunikatzeko erabili behar dugu, eta ez inpozatzeko edota alderdikeriaz erabiltzeko. Como decía en nuestra lengua, nosotros vamos a apoyar y apoyamos, como no puede ser de otra forma, el euskera. Apoyamos el uso y la utilización del euskera y, sobre todo, apoyamos el uso del euskera en las haurrescolas. Pero eso sí, sí queremos dejar claro que nosotros nunca vamos a apoyar el euskera como un arma política, nunca vamos a apoyar el euskera como un arma arrojadiza y nunca vamos a utilizar el euskera para aniquilar, para arrinconar o para hacer una discriminación negativa con el castellano. Nosotros defendemos los dos modelos lingüísticos. Apoyamos el bilingüismo en las haurrescolas. Pero es más, nosotros vamos incluso un poco más allá. Nosotros apoyamos el trilingüismo como modelo óptimo, desde nuestro punto de vista, para la escuela pública vasca y para las haurrescolas. Nosotros creemos que un modelo trilingüe, con euskera, inglés y castellano, es, desde nuestro punto de vista, el mejor modelo educativo a día de hoy. Ahora bien, reconocemos que en los 2 primeros años de vida, 2-3 primeros años de vida de los niños, pues es verdad que hay que potenciar el euskera, incluso el inglés. Pero hay que potenciar, como digo, el trilingüismo como modelo político. Nosotros en el Parlamento Vasco lo dijimos claramente. Nosotros vamos a apoyar el euskera y vamos a apoyar que el euskera y el castellano sean las 2 lenguas oficiales. De hecho, nosotros apoyamos un texto en el Parlamento Vasco que dice muy claramente cuál es nuestra postura. El Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a incorporar suficientemente el tratamiento de las 2 lenguas oficiales como lenguas del proyecto lingüístico de las escuelas infantiles del Consorcio Haurreskolak, respetando en todo caso la lengua materna de los niños y niñas, continuando con su proyecto educativo asistencial. Y yo sí quiero terminar, señor Ruiz, con una cosa. Hay que tener cuidado con lo que uno firma y con lo que uno vota, porque tengo aquí la enmienda presentada por Eusko Alkartasuna, concretamente el 22 de septiembre del 2009, concretamente por Jesús Mari Larrazábal Antía, supongo que usted y el señor Brutarán le conocerán. Y en esta enmienda decía claramente Eusko Alkartasuna lo siguiente: nosotros defendemos y hacemos una apuesta real a favor del bilingüismo temprano, tanto en euskera como en castellano. Con lo que usted aquí ha presentado hoy, señor Ruiz, está yendo en contra de su partido, en contra de lo que dice y de lo que piensa Eusko Alkartasuna. Y aquí lo tengo, señor Ruiz. Si quiere se la doy al señor Brutarán, que no se la cree. Aquí está, con Eusko Alkartasuna. Entonces, señor Ruiz, o una de dos. O tiene que irse a Sortu y dejar Eusko Alkartasuna, o usted tiene problemas porque dice una cosa y firma otra. Con lo cual yo sí le pediría un poquito, señor Ruiz, de coherencia a Eusko Alkartasuna, una vez más, en todo este asunto. Y dicho esto, nosotros, como digo, vamos a apoyar el bilingüismo y vamos a apoyar que el euskera y el castellano, y si puede ser junto con el inglés, sean un modelo a seguir y un ejemplo a seguir para todos los jóvenes
de nuestro querido País Vasco. Eskerrik asko. Bai, zui, Eusko Alderdi Jeltzalea, Miren. Egunon, Ruiz jauna, pixka bat, ez da gitarrituta nago, baina bi testu irakurri behar dizkitzut. Lehenengoa, biak gaztelaniaz daude, eta legebiltzarretik hartutakoak dira. Lehenengoak honela dio. A la mesa del Parlamento Vasco, los grupos parlamentarios abajo firmantes, al amparo del vigente reglamento, tienen el honor de presentar la siguiente enmienda de transacción a la proposición no de ley relativa a la incorporación de otras lenguas en el consorcio Haurreskolak. Enmienda de transacción. El Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación, Universidades e Investigación a incorporar suficientemente el tratamiento de las dos lenguas oficiales como lenguas del proyecto educativo de las escuelas infantiles del consorcio Haurreskolak, respetando en todo caso la lengua materna de los niños y niñas. Bigarrena. A la mesa del Parlamento Vasco. Los grupos de parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con lo previsto en el reglamento, presentan la siguiente enmienda de transacción a la proposición no de ley relativa a la incorporación de otras lenguas en el consorcio Haurreskolak. Enmienda de transacción. El Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a incorporar suficientemente el tratamiento de las dos lenguas oficiales como lenguas del proyecto lingüístico de las escuelas infantiles del consorcio Haurreskolak, respetando en todo caso la lengua materna de los niños y niñas, continuando con su proyecto educativo asistencial. Hau da, oraintxe bertan Inigo Arkauz jaunak irakurri duena. Bi testua konparatzen baldin baditugu, aldea zein da, lehenengoak al amparo de esaten du, bigarrenak de conformidad con, lehenengoak tienen el honor de presentar, bigarrenak presentan, lehenengoan edukiari dagokionez Departamento de Educación, Universidades e Investigación esaten da, bigarrenean Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, eta lehenengoan como lenguas del proyecto educativo, eta bigarrenean como lenguas del proyecto lingüístico, eta amaieran eransten da, continuando con su proyecto educativo asistencial. Lehenengoa 2009ko urriaren 30ean eztabaidatu zen Gasteizko legebiltzarrean. Eta los grupos parlamentarios abajo firmantes hoiek ziran Euskal Sozialistak, Eusko Elkartasuna, Alderdi Popularra eta Eusko Abertzaleak. Bigarrenean, oraintsu eztabaidatu danean, Alderdi Popularra eta Eusko Abertzaleak izan dira erdibideko zuzenketa horren sinatzaileak. Hori, 2009ko urriaren 30ean eztabaidatu baldin bazan, Haurreskolak ordurako martxan zeuden. Ze alderdik zeukan hezkuntzaren ardura Haurreskolak martxan jarri zirenean? Eta orain entzun, Larrazabal jauna garai hartan legebiltzarkide zanak zer esaten duen, earen ardurapean martxan jarritako haurreskola hoietan zegoen hizkuntza ereduaz. Eta eztabaidatzen ari zena da, berriro esango dut, Alderdi Popularrak proposatu zuna para incorporar suficientemente el tratamiento de las dos lenguas oficiales. Zer esaten du Larrazabal jaunak? El respeto a la lengua materna está literalmente manifestado en el proyecto educativo de las Haurreskolak. Leo, desde el momento en que se sienta tranquilo, integrado en la escuela infantil y apegado al educador-educadora, esta tendrá cada vez menos necesidad de cambiar de lengua, aunque el respeto por la lengua materna del niño o de la niña seguirá siendo una característica de su conducta. Es decir, el respeto por la lengua materna está escrito y está practicado. Se practica así y no puede ser además de otra manera. Adierazpen hauek legebiltzarrean daude. Beraz, nik eskertuko nizueke erakunde adierazpenak aurkezten direnean. Eusko Alderdi Jeltzaleari ez dakiz zer leporatu nahi diozuenean, bai, gutxienez egia esateko. Ze gaztelania bermatzeko proposamena ez da orain onartu. Orain egindana da, EAK bere garaian martxan jarri zuen horren arabera eta ondoren defenditu danaren arabera horretxekin jarraitu. Eskerrik asko. Eta barkatu, puntukako bozketa eskatzen du gure taldeak. Gure bai, alkate jauna, bozketa eskaera, bozketa egiteko. Bale. Josu, istiko txanda.
Bueno, hemen gauza asko esan dira, baino enator bat, gauzak izan zian eta egin zian 2009an, baino martxan behintzat gaztelera etxeon aurre eskoletan eta orain bai jarri nahi da. Eta hori delberdintasun haundila bada behintzat guretzat. Berte reforman baita ere itzeiten da, parlamentuan itzein da bakarrik ekonomikoki zer suposatzen duen. Eta ni pentsatzeet benetan reforma zeharo ideologikoa eta eskubideen aurkakoa dela. Eskumenak urratzen ditu, eskola mapa eta kurrikuluna ere erasotzen ditu. Eta ni usteet baita ere oain arte aurreskolan euskera izan baldin bada erabili den hizkuntza bakarra, esparru hori irabazita baldin badago eta esparru oso gutxitan euskerak irabazten duen, zergatik orain atzera jo behar dugu. Eta hori azkenean da PNV, Euskal Alderdi Jeltzalea eta PPek nahi duten, aurrera nahi duten atera proiektua. Baina ni bakarrik esan nahi diot gizarteari, denon artean lan eginez, orain arteko pausoak sendotu eta etorkizunean gure hizkuntzaren normalizazioan ere lan egitera animatu denoi eta dudari gabe etorkizunea gurea izango dela. Eskerrik asko, bozkatu ingo du orduan puntoka, lehenengo puntoa, aldeko bozkak, eseskoak, ez da onartzen. Bigarren puntua, aldeko bozkak, onartu elitzen da. Hirugarren puntua, aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, onartu elitzen da. Explikazioa, Marabi. A ver, yo creo que muy brevemente puedo explicar nuestra postura y nuestra opinión sobre esta declaración institucional e incluso sobre la proposición que se aprobó en el Parlamento. Como ya se ha leído diferentes veces, ya se ha visto que en el 2009 cuál era lo que se aprobó, lo de ahora es casi un clon. Sin embargo, bueno, los juegos políticos son otros, en este caso a iniciativa del Grupo Popular que quería introducir el inglés, etcétera, se produjo ese texto, pero no deja de ser un brindis al sol, tanto la proposición no de ley del Parlamento como esta declaración de aquí. ¿Por qué? Porque es algo que ya estaba incorporado, algo que ya se está haciendo y, como muy bien ha dicho la señora Azcárate, hay otras cuestiones más importantes en esas edades, en esos tramos, pues desde los 3, 4, 5 meses hasta los 2 años, como es la conexión emocional. Y evidentemente, sobre todo, no podíamos votar que sí al primer punto, porque, a ver, señores de Bildu, si creen un poco en la democracia, tanto que se les llena la boca, ¿cómo vamos a votar en contra de una proposición parlamentaria que nosotros nos abstuvimos? O sea, no estábamos de acuerdo. Pero una vez que el Parlamento lo aprueba, ¿cómo aquí en el Ayuntamiento vamos a decir que no se tenga en cuenta lo que se aprueba en un Parlamento? ¿De verdad se cree en la democracia? Nada más. Eskerrik asko. 13. puntua. Erakunde adierazpena Bildu taldeak aurrera atera da 2 puntutan bederen Bildu taldeak aurkezten zuen erakunde adierazpena aurreskolak direla eta ez da onartu. Lehenengo puntua, Donostiako Udalbatza Gasteizko Gobernadori eskatzen dio ez dezala aintzat hartu eta ez dezala aplikatu autonomia erkidegoko aurreskola publikoetan gaztelania bermatu nahi duen proposamena. Datorren erakunde adierazpena Bildu taldeak aurkezten du ere bai, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak txominenean etxebizitza babestuak erekitzen inplikatzearen ingurukoa. Los grupos políticos del Ayuntamiento, por unanimidad, hemos ratificado en distintas ocasiones la prioridad para la ciudad de la necesidad de intervenir con carácter de urgencia en toda la Vega del Urumea. Todos los grupos políticos hemos dicho una y otra vez que, puesto que esto es una prioridad, evidentemente los presupuestos tendrán que tener el reflejo, tendrán que dar reflejo precisamente a esta declaración de prioridad de esta actuación. Todos los grupos políticos municipales hemos dicho en distintas ocasiones que apostamos por la vivienda de protección oficial y apostamos por la vivienda de protección oficial en régimen de alquiler. Eso es la operación de Txominenea. Y, por tanto, la operación de Txominenea tiene ese doble aspecto. Tratamiento de
las inundaciones, para evitar que los vecinos y vecinas de Txomin tengan que sufrir esta situación que han venido sufriendo a lo largo de años y años, que vean cómo sus viviendas, sus negocios son inundados cada cierto tiempo y se pone en peligro la viabilidad de los mismos y su integridad física, y que, por tanto, dejen de vivir preocupados por el río y puedan vivir en contacto y en disfrute con el mismo. Y hemos dicho, evidentemente, que apostamos por la vivienda de protección oficial, y sabido es que la operación de Txomin Enea en la primera fase prevé 424 viviendas de protección oficial que es intención tratar de promoverlas en régimen de alquiler. Pues bien, sabemos que evidentemente el Gobierno vasco tiene competencia en materia de construcción de vivienda de protección oficial, el Ayuntamiento quiere seguir construyendo vivienda de protección oficial y con esta declaración institucional lo que pretendemos es decir al Gobierno vasco, y la declaración es lo más abierta posible, que establezca cuáles son los términos de su compromiso e implicación en la construcción de vivienda protegida en Txomin Enea. Única y exclusivamente eso. ¿Qué grado de compromiso, qué grado de inversión, qué grado de dedicación de sus presupuestos va a dedicar precisamente a construir y promover vivienda en este ámbito degradado para evitar que sigan sufriendo los problemas de las inundaciones, pero al mismo tiempo para construir vivienda de protección oficial en Donostia? ¿Cuántas? No le queremos decir al Gobierno vasco que tenga que promover un número determinado, simplemente le decimos cuántas viviendas de protección oficial quieres promover, cuántas viviendas tasadas quieres de promover, sabiendo que contribuyen a este doble objetivo. Y evidentemente, una vez de contestada la primera pregunta en sentido afirmativo, ¿cuál es la consignación presupuestaria que se va a dar para evidentemente este compromiso no sea de cara a la galería, no sea una mera manifestación, una declaración de intenciones, sino efectivamente nos permitan lo que nos están demandando una y otra vez los vecinos y vecinas de Txomin, que efectivamente la operación vaya dando pasos firmes, y para los pasos firmes es importante sujetar precisamente la construcción y garantizar la construcción de la vivienda de protección oficial. Por tanto, esto es el objetivo de esta declaración institucional. No pretende otra cosa. Pretende saber y pretende que el Gobierno vasco sepa que el Ayuntamiento Pleno de esta ciudad respalda precisamente, en consecuencia con las distintas declaraciones que se han hecho con anterioridad, este objetivo que así hemos definido todos, este doble objetivo que así hemos definido como prioritario. Y espero en este sentido contar con la unanimidad de todos los grupos. No me gustaría pensar que podemos encontrar con comprensiones de que se puede destinar dinero de protección oficial a otros ámbitos o a otros territorios históricos y no a nuestra ciudad o no a nuestro territorio. En este sentido, espero que efectivamente tengamos una voz mucho más rotunda porque todos los grupos, por unanimidad, ratifiquen este compromiso. Con respecto a la enmienda que presenta el Partido Socialista, vamos a votar afirmativamente a la misma, entendiendo que efectivamente complementa el texto presentado y no va en una línea contraria, sino al contrario, refuerza la misma. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Zue bukatzen duzue, hoi da, bai, oso ondo. Eskerrik asko, Ernesto. Guk Txomin Eneako proiektuaren alde beti egon gea. Eta inkluso lehentasuna eman diogu, adibidez, aspaldidanik esan dugu Txomin Eneako proiektua edo Urumeako ardatzaren garapena, auditzakular garapena baino lehentasuna zeukala harren gainean, ezta? Eta ura baino lehen egin behartzela, eta irizpidea hori izan da eta hori izango da. Gure programan ala azaltzen da. Zerbait zehatza balin badu, gauza zehatza asko daude gure programan, hauxe da. Txomin Enearekiko inkluso gure programak dio desjabetza bukatu lehen bailen eta etxeak egiten hasi beharko litzakela, eta esaten dugu urtebete baten. Pasada urtebete hori eta oraindik desjabetza oraintxe bukatu da, baina ez da urbanizazioa hasi, eta guretzako hori ez da notizio on bat. Guretzako notizio ona izango litzake egun hango urbanizazioa abian egotea. Gehiago da, guretzako notizio ona eta berri ona izango litzake, adibidez, kartzela
egiten egotea txominenea osoa garatu ahal izateko. Eta badirudi hori ere atzeratu egingo dela, beraz, badirudi ere txominenearen bigarrengo fase hori ezingo dela geneukagun asmo horietan edo geneukagun idea horretan edo epe horietan garatu ahal izan. Beraz, guk deklarazio honen alde egingo dugu, zalantzarik gabe. Guk uste dugu Jaurlaritza inplikatu behar dela txominenean. Zalantzarik gabe, uste genuen aurreko gobernua ere inplikatu egin behar zela, eta etzen lortu akordiorik. Eta uste dugu gaur ere akordio hori ona izango litzakela. Eta Jaurlaritzaren zera implikazioa txominenean garrantzitsua dela, beraz aldeko botoa emango diogu. Eta uste dugu ere talde sozialistak aurkeztutako zuzenketak ez duela ezer kentzen, ez du ere ezer jartzen, askoz gehiago jartzen, baina ez du ezer kentzen. Eta beraz guk ere hori apoiatu egingo dugu. Y lo quiero decir con toda claridad, nosotros hemos defendido siempre que el desarrollo prioritario en materia urbanística de esta ciudad es la Vega del Urumea y dentro de la Vega del Urumea, Txominenea. Es más, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, creemos que se está retrasando más allá de lo que debiera retrasarse. Creíamos y creemos que Txominenea podía estar ya desarrollando su construcción, podía estar urbanizándose, no está en esa situación. Efectivamente, los suelos de Txominenea ya son de titularidad municipal. Txominenea va a poder, al menos su primera fase se va a poder llevar a efecto, y nosotros pensamos que efectivamente es importante que el Gobierno vasco se implique en el desarrollo de la VPO de Txominenea. Y por lo tanto vamos a apoyar esta declaración sin ningún tipo de problema ni sin ningún tipo de complejo. Apoyaremos también la enmienda del Grupo Socialista, que si bien no dice mucho más, bueno, sí viene a decir que los compromisos se materialicen mediante un crédito plurianual. Bueno, nos da igual que sea plurianual o que no sea plurianual, pero efectivamente no quita nada y en ese sentido nosotros no queremos dejar la más mínima duda sobre el hecho de que para nosotros la Vega del Urumea y concretamente Txominenea es el desarrollo prioritario de esta ciudad, sin lugar a dudas. Y esperamos que con esta administración haya más suerte que con la anterior, porque el compromiso de la anterior administración autonómica en relación a Txominenea nunca se expresó de una manera clara, concreta y en un acuerdo determinado. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, José Luis. Muy bien, gracias, señor alcalde. Nosotros ya anunciamos que vamos a apoyar la iniciativa. No he oído ninguna referencia a los que nos han precedido en el uso de la palabra sobre las dos enmiendas que hemos presentado, pero entiendo que deberían salir adelante porque el único objetivo que tienen es mejorar un texto en castellano que no es del todo correcto y que es un poquito farragoso. No tiene otro objetivo. Y nosotros hemos pretendido con esa mejora del texto que se vean claros los dos objetivos: la construcción de vivienda pública y resolver los problemas de inundabilidad que tiene la zona y todas las cuestiones relacionadas con el río Urumea, que nos está dando tantos problemas. Eso está obviamente en la declaración inicial, pero está redactado, insisto, en la parte que yo he manejado, pues me parecía que podía mejorarse el texto. Nosotros, en relación a la enmienda que plantea el Partido Socialista, nos parece que es una precisión que es oportuna y que efectivamente podría haber pasado sin ella, pero está mejor con ella. Y nosotros la vamos a apoyar. Y poco más le puedo decirle al señor Butarán. Usted ha iniciado su intervención como pensando que podía haber no sé qué. Yo creo que a la vista de las enmiendas que hay, no se podía prever ni por asomo que iba a haber ningún resultado diferente al que va a haber. O sea que tranquilo, que nosotros lo vamos a respaldar. Y espero que en su turno de cierre por lo menos nos diga algo con relación a nuestras enmiendas. Algo. ¿El socialista? Sí, bueno, yo creo que viendo la enmienda que los socialistas hemos presentado es obvio que vamos a apoyar la declaración porque simplemente es una puntualización técnica para que exista un protocolo con unas plurianualidades y podamos saber qué compromisos se adquieren, ¿no?
Y claro, el proyecto de Chomin es un proyecto que durante muchos años lo hemos gestionado, lo hemos trabajado y lo hemos impulsado. Y es ahora otros los que están continuando esa tarea. Bienvenido sea. Pero el Partido Socialista está en Chomin desde el principio. Tanto hemos estado en Chomin desde el principio, lo que pasa es que también defendemos las demás, señor Gurruchaga. Porque Chomin supone el 9% de toda la vivienda de VPO del Plan General. Es muy importante, pero solo es el 9%. Mientras que Audi Chacular es el 24%. Antondegui es el 28% y Zubieta hubiera sido el 6,81%. Claro, con el problema que hay ahora de acceso a la vivienda para muchísimas personas, por también su caída de ingresos económicos, creemos que Chomin es prioritario, pero no es excluyente. Y ahí sí hay una diferencia importante con Bildu y con el PNV. Muy importante. Ustedes dicen Chomin sí y excluyen lo demás. El Partido Socialista y los socialistas donostiarras decimos que todo es importante y que todo tiene que ir hacia adelante. Porque el problema de la vivienda no se va a solucionar solo con Chomin y tenemos que ser conscientes de ello. El 9% si además conseguimos que el centro penitenciario de Martutene se traslade, que si no, no es el 9, será el 5. Con lo cual, en fin, cifras importantes, pero que también hay que poner blanco sobre negro. Segundo, el gobierno vasco anterior, yo estoy orgullosísimo, es el que ha firmado el acuerdo con URA, con el alcalde. ¿Qué sería de Chomin y de toda la zona de la Vega Lurumea si no hubiera habido un gobierno socialista en Lacua que hubiera hecho un convenio y un acuerdo de 62 millones de euros, de los cuales 17 son para la ciudad de San Sebastián? ¿Dónde estaría el nuevo Martutene? ¿Dónde estaría el nuevo Chomin? En ningún sitio. No sé si los del PNV pueden decir lo mismo. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Segundo, ya que estamos en Chomin, hablemos de los cuarteles de Loyola. El gobierno Zapatero sobrevivió, nunca mejor dicha la expresión, los 3 últimos años con el apoyo del PNV en el presupuesto del Parlamento de España. Nunca pidieron los cuarteles de Loyola. Nunca. Nunca. Se les hubiera dado todo, como bien saben. Nunca. Así que no debía ser muy importante para el PNV los cuarteles de Loyola. No sé si era porque el alcalde era socialista y era O'Donnell Orza y preferían que no los tuviera. Porque yo, como creo que lo que es bueno para la ciudad es bueno, esté O'Donnell Orza, esté Juan Carlos Izagirre o Ernesto Gasco, pensamos que el PNV, depende de quién esté, piensa de una manera o piensa de otra. Otros no tenemos ese estilo de pensar. Y finalmente, claro que hubo un preacuerdo del gobierno anterior con este ayuntamiento, por el cual había un preacuerdo de 5 millones de euros para vivienda de VPO en San Sebastián, 3 millones en Chomin y 2 en Audi Chacular. Ojalá consigamos eso del nuevo gobierno, ojalá lo consigamos. Y como es con la voluntad de conseguir, yo creo que a veces algunas de las intervenciones dicen que están de acuerdo, pero buscan meter el dedo en el ojo a alguien, no sé muy bien por qué, y entonces obligan a las respuestas que igual no esperaban recibir. Con lo cual votaremos a favor por el bien de San Sebastián, por el bien de Chomin, por el bien de la vivienda de VPO, de los jóvenes y de las familias que la necesitan, y creo que en este tema buscar causas perdidas en otro sitio, algunos se han equivocado de dirección, no han disparado con la bala equivocada. Pues para agradecer a la totalidad de los grupos, efectivamente, su anuncio de voto favorable a la declaración, esta importante declaración institucional que presentamos, porque efectivamente creo que con ello va a respaldar en esa reunión que tenemos pedida al Gobierno vasco, precisamente, vamos a encontrar un elemento de mayor fuerza todavía para en la misma hacer valer que es objetivo prioritario de toda la corporación, que el Gobierno vasco se implique también en la construcción de vivienda de protección oficial en Chominenea. En ocasiones suele salir este tema de prioritario o no prioritario. Mire, al final cuando se establece algo prioritario, prioritario significa que tiene prioridad con respecto a otros temas. Si establecemos 18 prioridades, pues el problema es que habrá que ordenar las prioridades a su vez. Cuando estamos viendo que esto es prioritario, nosotros entendemos que esto tiene prioridad sobre otras cuestiones porque efectivamente ofrece ese carácter. Y cuando se habla del cómputo de viviendas, se puede hablar de un elemento, pero hay otro elemento que es muy importante. Y miro a aquellos que tienen capacidad de decisión sobre determinadas entidades financieras, que es precisamente aflojar la llave del préstamo para que efectivamente aquellas instituciones con responsabilidad que quieran construir vivienda de protección oficial en régimen de alquiler logren los préstamos para que estas viviendas de verdad puedan ser una realidad. Por tanto, es importante el número de viviendas que establece en negro sobre blanco el Plan General en las manchas urbanísticas. Es muy importante que esas viviendas efectivamente vayan tomando cuerpo
una vez se vayan concediendo y se vayan dando las licencias para ello, pero para ello, para que sea una realidad, es muy importante el tercer paso y en ese, de nuevo, es necesario efectivamente que todos remen en la misma dirección, que es que desde cada uno, desde sus responsabilidades, ayuden a que se liberen préstamos precisamente dedicados a este efecto, a promover vivienda de protección oficial. Eskerrik asko, orduan hasiko gea emendakinekin aurrena bozkatuko ditugu Alderdi Popularrarenak. Bidia, lehenengo zuzenketa Alderdi Popularrarena, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Bigarren zuzenketa, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. Orain, Alderdi Sozialistaren zuzenketa, aldeko bozkak, onartua gelditzen da, eta orain proposamena bera. Aldeko bozkak, onartua gelditzen da. Mozioak inazten geha, lehenengo mozioa. Ha quedado aprobada la declaración institucional que presentaba, en este caso, el Grupo Bildu sobre la implicación del Gobierno vasco en la construcción de viviendas protegidas en Txominene. Ha sido aprobado por unanimidad y también se han incluido las dos enmiendas que presentaba el Partido Popular y la enmienda que presentaba también el Partido Socialista. A continuación, comienza el debate de las mociones. En este caso, la primera moción la presentaba el Grupo Popular sobre la utilización de las dos lenguas oficiales. Bai, ados gaudela usted. Lehenengo erretiatu indute. Ez. Lehenengo erretiatu dute, eta guen gaude, bigarrenakin, Alderdi Popularra aurkeztutakoa, badoz eta hori dana. Orduan, ados baldima gaude bigarren puntua kentzearekin, lehenengoa irakurtzen du, bai, a ver, Ernesto. Sí, alcalde, gracias. Muy breve, porque hay una cosa que creo que el alcalde ha mandado un correo y estoy de acuerdo con él. Yo creo que cuando hay una junta de portavoces la víspera es bueno que aclaremos estas situaciones, porque hoy a la mañana ya casi era imposible saber cuál está retirada, cuál no está retirada, cuál se lee y cuál no se lee. Yo pediría, en la medida de las posibilidades, que fuera la excepción los cambios que se producen después del acuerdo de la Junta de Portavoces. Aceptamos lo que toque hoy, pero sí pediría a todos los grupos un poco más de rigor y seriedad y que salgamos, porque todo el mundo se prepara su trabajo con respecto a lo previsto y luego, pues bueno, salvo causas mayores, obviamente, que esas son muy justificadas, lo demás pediría un poquito más de rigor. Siero ados, Ernesto, baina egila da azkeneko momentuan erretiratu dutela lehenengo puntua, eta bigarrena badiri adostu indala. Ondoari baldin manaiz. Eta hori, irakurrin beharko genuke bigarren mozioaren lehenengo puntua. Bai, Ramón. No, solamente por decir, claro, bien, sí, no, pero si sobre esta lo que se hace es, se lee, pero hay un punto que no se trata. Respecto al correo, yo ayer mandamos desde este grupo con las iniciativas que nos quedaban pendientes, había alguna otra pendiente por ahí que se ha transmitido en pasillos. Yo lo que hice fue mandar a todos los portavoces y al alcalde y al secretario la información de lo que le correspondía a estos concejales. Pero no comparto eso. Yo lo que creo es que en la Junta de Portavoces sí que podemos hablar, pero al final, hasta que se traen aquí, puede haber modificaciones, puede haber diferentes planteamientos, se puede quedar en una cosa que sí, luego, sin embargo, al final, cuando llega este pleno, pues si es mejor que se lea, ganamos tiempo, todos estamos de acuerdo con el asunto, se lee. Si hay alguna discrepancia al final que haya podido surgir después de la Junta de Portavoces, pues el asunto se puede leer en cualquier momento. Siempre trataremos, y el proponente es el que decide cuando llega aquí. Y algunas para bien se van a leer después de no haber dicho que se iban a leer, y otras, para mal, se van a tratar, digo por perder tiempo, pero bueno, aquí todos los grupos son libres de traerlas. Vale, ados, baina hau hitz egingo dugu bozeramaileen batzordean, eta ez dut uste orain gehiago luzatu behar deunik hau. Orduan ulertzen dut lehenengoa erretiratu indala, bigarrena ados gaudela bigarren puntua erretiratzen, eta orduan irakurri behar dezue bigarren mozioaren lehenengo puntua, eta hori da bozkatuko duguna. Tito. El Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno Municipal a la actualización de los vados existentes en la ciudad, comprobando que se ajustan a la normativa vigente. Eskerrik asko, aldeko bozkak,
Aho batez, 3. mozioa. EAJ-PNV taldeak aurkeztutakoa, Onartua geratu da, udalinforen beraz, plangintzaren Alderdi eta barruko Popularrak aurkezten zuen komunikazioaren mozioa gainekoa. Donostiako pasabidei eta espazio publiko okupatuei buruzkoa. Datorren mozioa EAJ taldeak aurkezten du udalinforen plangintzaren eta barrutiko komunikazioaren gainekoa. Alderdi jeltzalea. Eskerrik asko. Juana. Bueno, la verdad es que nosotros hemos traído esta moción al Pleno, entre otras cosas, no voy a negar, por un tema que se ha tratado o se tratará posteriormente, que es el desbarajuste que se produjo con la campaña Mugi. Pero no era ese el fondo de esta moción, ese tema es un tema que queríamos llevar al margen de lo que estamos hablando, y nosotros lo que nos queríamos centrar era sobre si Udalinfo, como receptor primero de las solicitudes y el contacto de los ciudadanos con el ayuntamiento, tenía o disponía una serie de mecanismos que garantizaran que se producía una comunicación fluida, primero, entre los propios miembros de Udalinfo, especialmente una información y comunicación vertical, es decir, desde arriba a abajo, pero también horizontal, con otros estamentos y departamentos, y por otra parte, otra también que se diera de carácter de abajo arriba. Nosotros hicimos una interpelación, la llevamos a la comisión el mes pasado y el concejal delegado, señor Jaca, nos vino a contestar diciendo que sí, que efectivamente, aunque no existía un plan de comunicación como tal, con un sujeto a una evaluación periódica, los canales necesarios se dieron o se daban. Y de hecho en la comisión nos hizo una amplia relación de todos los medios, formas y canales que Udalinfo tiene para poder recoger la información de los miembros que trabajan en él, sus experiencias, etc. Como diría aquel, canales había más que en Ámsterdam. Pero en la práctica, lo que no, o probablemente sí conocía, pero lo ocultó, es que en el mes anterior, justo cuando se produce el desbarajuste de la campaña de Mugi, hay una circular interna del 15 de febrero del 2013, en la cual uno de los responsables de Udalinfo dice lo siguiente, y voy a leer porque creo que con esto queda aclarada lo que queremos y por qué. Dice, estoy de acuerdo en que la gestión de esta campaña no se está realizando dentro de los parámetros mínimos necesarios para garantizar el correcto desempeño profesional de las funciones de atención al público que tenemos encomendadas. Además, dice, la realidad de la actividad municipal no ha tenido en cuenta que Udalinfo tiene que participar en la definición de cualquier actuación. Además, dice, como equipo que media entre los servicios municipales y la ciudadanía, nos toca poner todo nuestro esfuerzo en minimizar las consecuencias de una mala planificación. Sigue además diciendo, una planificación cuyo fallo capital es no haber tenido en cuenta al servicio de atención ciudadana, que siendo previsible iba a tener que atender las solicitudes y quejas de la ciudadanía. No ha podido aportar en la planificación de la campaña su experiencia. Y finalizaba, en marzo abriré un proceso de participación para que del mismo modo que habéis descrito vuestro malestar, por no cómo se está gestionando esta campaña, podáis hacer vuestra aportación a la definición de las líneas de actuación que voy a planificar para que vuestro servicio sea tenido en cuenta por el resto de servicios municipales en el momento del diseño de sus campañas de comunicación. En pocas palabras, en esta circular, una de los responsables de Udalinfo establece, primero, que ha habido una mala planificación. Dice además que a Udalinfo no se le tiene en cuenta. Y tercero, dice que va a poner en cuenta o va a poner en marcha un proceso para poder recoger vuestras aportaciones. Después de esto, creo que hay pocas palabras o necesitamos pocos comentarios más que añadir a lo que ya se dice desde el interior del departamento. Eskerrik asko. Zui, boto ez. Alderdi sozialista? Marisol. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Arratsalde on guztioi, oraintxe Biles jaunak esan duen bezala, egia da ez dela gai hau batzar honetan eztabaidatzen dugun lehenengo aldia, eta horrek badu zer esanik. El hecho de que este tema de la descoordinación interna de Udalinfo pues empiece a ser uno de los temas repetitivos en este pleno, tristemente repetitivo, yo creo,
pues tendría que dar que pensar, ¿no?, al Gobierno municipal de Bildu y especialmente al concejal responsable del servicio, porque, visto lo visto, en Mugi, con la tarjeta, pero no solo con eso, pues no es, desde luego, para estar satisfecho o contento del funcionamiento interno de este servicio esencial para la Administración municipal. Las buenas prácticas, la información, la transparencia, la participación y las nuevas maneras de gobernar con las que el Gobierno municipal de Bildu pretende vendernos su gestión, pues a veces se quedan en palabrería, ¿no? No son creíbles si esos bien intencionados principios pues no se ponen en práctica, empezando por la casa, por los servicios municipales y especialmente por el que es el más transversal, el más cercano a la ciudadanía, el que es la puerta de entrada de los ciudadanos al Ayuntamiento de Donostiarra, como es el Servicio de Atención Ciudadana, ¿no? Entonces, no es normal que antes de poner en marcha un nuevo servicio de Udalinfo no se cuente primero con sus responsables directos para planificar cuándo, cómo, con cuánta gente, y eso se está produciendo, no se está contando, tal y como se ha referido el señor Viles en una comunicación interna, ¿no? Y no solo eso, aportaré otro dato. El día en que se puso en marcha la comunicación vía Skype, el pasado 12 de marzo, las trabajadoras y los trabajadores de Udalinfo y los responsables del servicio, los responsables intermedios, se enteraron por la prensa que se ponía en marcha. No tenían ni idea, no sabían cómo funcionaba, si se habilitaba una línea telefónica especial, si funcionaba como el Skype normal vía Internet. Y no me estoy inventando nada, ¿eh? Esa es la realidad, la triste realidad. Entonces, así está funcionando internamente el servicio de Udalinfo y, desde luego, no parece que sea un ejemplo de buena planificación y, sobre todo, de buena información interna. Diría más, a mí me parece casi hasta una falta de respeto a la profesionalidad y el buen hacer de los informadores e informadoras de Udalinfo. Así, desde luego, no se avanza ni se consigue mejorar un servicio que debería contar con todo nuestro apoyo porque es fundamental para el Ayuntamiento. No se trata de sobrecargar a Udalinfo con más y más trabajo, con más y más trámites, con un ordeno y mando. Se trata de compartir con los trabajadores y trabajadoras las necesidades y los retos de este servicio, de escucharles, de tener en cuenta sus opiniones, que seguro que son más acertadas y eficaces que las de cualquier político de turno, y de planificar conjuntamente estrategias, calendarios, recursos y objetivos. Esa es la manera de trabajar y eso se tiene que hacer realidad. De momento no lo es. Eskerrik asko. Alderdi Popularra, Iciar. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el Grupo Popular también en las comisiones de este mes interpeló sobre la planificación, sobre la planificación de la campaña de solicitud de la nueva tarjeta Mugi o chartela del autobús. Sí que es verdad que el señor Jaca nos respondió ampliamente a todas las cuestiones de la interpelación y, bueno, lo debatimos y finalmente decidimos, era un caso concreto, que era esta campaña, decidimos no hacer moción. Pero la cuestión que el Grupo Jeltzale trae a este pleno es una cuestión, creo que se podía haber leído, puesto que el señor Jaca nos confirmó en las comisiones que la planificación en la campaña Mugi, que es la que se interpeló, no había respondido con exactitud ni con dimensión a la realidad. Usted nos lo corroboró, con lo cual me imagino que aprobarán esta moción, por eso comento que se podía haber leído. Y nos dijo que no había respondido y que también que no existía un plan de comunicación, que había un plan, como ha dicho el señor Viles, un plan de comunicación de arriba abajo, pero no había un plan de comunicación de abajo arriba ni horizontal. Había otro tipo de canales, pero no exactamente lo que se pide en esta moción. Por lo tanto, vamos a apoyarla porque creemos que es lógico que se pongan todos los medios y todos los recursos necesarios
para que esta institución controle todos los servicios, y más cuando es el servicio lo presta el principal canal de comunicación que tiene el ciudadano, que es Udalinfo, porque es donde al final se visualizan muchas de las gestiones de esta institución, ¿no?, que presta esta institución. Queremos que quede claro también que somos conscientes que tanto la Dirección de Presidencia como el personal de Udalinfo hace un trabajo magnífico y un gran esfuerzo, pero debería estar reforzado, y un plan de comunicación interno para Udalinfo, como para otras áreas que ya se comentó también en las comisiones, pues creemos que controlaría y haría que preveamos mejor los servicios, ¿no? Y sobre todo las campañas, que al fin y al cabo son cuestiones y servicios que se salen de la normalidad y que para un futuro pues no vuelva a pasar lo que ha pasado en esta, que ha sido la mala planificación. No le voy a decir que ha brillado por su ausencia, pero desde luego no ha sido buena, y además usted estaba de acuerdo en ello. Y que no sea tampoco la nota general cuando nos salimos de la normalidad. También nos comentó que esa planificación y esa comunicación interna iba a ser mucho mejor, puesto que se había preparado mejor en esta última campaña que hemos tenido, que es para el cambio de la tasa de basura junto con el consumo de agua en los domicilios, puesto que se había planificado de antemano y que había que apelar también a la experiencia acumulada que evidentemente tiene este personal, a pesar de que no era una ciencia exacta. Estamos totalmente de acuerdo. Pero haciendo lo que se pide en esta moción se va a poder prever y controlar muchísimo mejor este tipo de servicios y sobre todo estas campañas, y al final este es el objetivo, ¿no? Y no tener que ir un poco a rebufo de los acontecimientos. Con lo cual la vamos a aprobar, lo que esperamos es que se cumpla, que salga, por supuesto, creo que sí, que se cumpla y que no quede, bueno, pues entre el grupito de mociones incumplidas. Gracias. Baisteko txanda, Juana. Simplemente, si en aquellos que vayan a votar a favor, pues agradecerles el voto, decir que muchas veces la definición o las definiciones son lo de menos, ¿no? Nosotros hablamos de un plan de comunicación interna, otros buscarán otros nombres. Yo creo que la definición técnica es lo de menos, yo creo que lo importante es el contenido, y si acordamos entre todos llegar a establecer un contenido común, pues sería ya suficiente y cumplida la moción. Eskerrik asko. Bai, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, esplikazioa, Xier? Bai. Txalden guztioi, baiezkoa bozkatu diogu mozioni, batzordean esan nuen bezala, ez erriskutatu gabe, jada Udalinforen funtzionamendu azterketa egiten ari garela, eta antolaketa hobetzeko plana egingo degula. Hau da, mozionek egiten ari garena, baina gutxio eskatzen du. Baina oroar, Udalinfok bere funtzionamendua hobetzearen alde gaude. Horizontalki, vertikalki eta baita diagonalki ere. Baina beste edozein departamentu bezala beti bai dago zer hobetu ere. Ezin dugu onartu ere esatea zerbitzu hau desbarajuste bat denik, ez delako egia, baizik eta zerbitzuen dinamika hobetzeko beharra dagoela. Batipat, kanpaina zehatzetan, onartu dugun bezala. Denoak egun bezala, udaleko herritarren arretako zerbitzuko langilea oso profesionalak dira eta errespetu guztiz hartzen ditugu eta horrela kontsideratzen dira, eta hobetzeko konpromesua hartu genuen bere momentuan egiten ari gera eta beteko dugu. Eskerrik asko. Laugarren mozioa. EJPNV taldeak aurkeztua, memoria historikoari buruzko aholku batzordearen deialdirik ez izatearen gainekoa. EJ taldeak aurkezten zuen mozioa Udalinforen plangintzaren eta barrutiko komunikazioaren gainekoa. Datorren mozioa EJ taldeak aurkezten du ere bai, memoria historikoari buruzko aholku batzordearen deialdirik ez izatearen gainekoa. Este tema me va a caer a mí, o que lo traigo siempre bajo el brazo porque ni ha dudado, ¿no? Que era. Vale, pone ahí, vale, me alegro. Hoy no me voy a meter con usted porque en su calidad de médico le necesito más que nunca, así que por si acaso no acabo los 4 minutos, no le voy a hacer enfadar mucho, no voy a ser que luego necesite sus auxilios. Bueno, venimos otra vez nuevamente con la memoria histórica a este pleno, y en este caso yo creo que realmente la cuestión no es tanto la memoria histórica como tal,
sino como las formas con las que el Gobierno municipal encara determinadas situaciones que le disgustan. Y esta, evidentemente, fue ha sido una de las mociones o los temas que al Gobierno municipal nunca se ha sentido cómodo. La verdad es que a primera vista uno se sorprendió cuando vio que realmente era un tema tan incómodo, porque en teoría era uno de los lugares donde podíamos tener más puentes tendidos. Y sin embargo no ha sido así. Desde que trajimos aquí ya hace casi 2 años la primera moción de este tipo, pidiendo la creación de una comisión de la memoria histórica, nos encontramos con que se nos ha ido discutiendo, primero, qué es lo que habíamos aprobado. Se aprobó, pero sin embargo nos discutían incluso qué habíamos aprobado. Luego nos han discutido incluso el término temporal al que nos referíamos, a pesar de que en aquel momento se decía muy claro que hablábamos del periodo que temporalmente se habla del franquismo. Y luego, finalmente, ahora ya nos están discutiendo qué tipo de comisión es la que tenemos que constituir. Y yo creo que no hay ningún tipo de duda. La normativa de participación ciudadana habla de 3 tipos de órganos de participación. Uno es el Consejo Social, que no lo vamos a sacar otra vez aquí porque ya lo conocemos todos. Otro son lo que denomina consejos territoriales o de participación territorial, que se centran en unos territorios concretos. Y por último están los consejos sectoriales. Y cuando hablamos del Consejo de Memoria Histórica estamos hablando de este consejo. Y este tipo de consejos sectoriales, para empezar, tiene un elemento súper importantísimo, ¿no? Como es que su composición, organización, competencias y funcionamientos se regirán por normas específicas aprobadas en el Pleno. Además, tiene una intención de dar una mayor participación ciudadana, porque además de permitir que participen asociaciones que se dedican a ello, sin ponerles un límite de tiempo, permite también que lo hagan personas físicas que se hayan inscrito previamente en un listado y entren en esta comisión por sorteo. Sin embargo, ustedes obvian este hecho, que está tasado en la propia normativa, y organizan una reunión convocada desde Derechos Humanos, que no sigue ninguno de estos puntos establecidos en la norma de participación ciudadana, ninguno, en el que convocan a los que ustedes consideran, en el que no está la Secretaría presente, cuando establece el reglamento que debe estar la Secretaría presente, o al menos aquella persona que el secretario determine, y que la normativa que allí se plantea en la primera reunión es la de aprobación de un reglamento interno en el que, entre otras cosas, viene a decir que esta comisión tendrá autonomía con respecto de los grupos de la corporación. Es decir, nos encontramos con una asamblea organizada en el Palacio de Ayete, convocando a aquellas personas y asociaciones que ustedes consideran, en las cuales se saltan toda la normativa y además pretenden allí mismo aprobar una normativa, yo no sé si mano alzada o de qué tipo. Y eso es lo que venimos aquí a denunciar. Y por eso les volvemos a pedir que constituyan la comisión. Y este tema, y le animo también al Partido Popular, no es un tema sobre la memoria histórica, es un tema sobre cómo el Gobierno municipal, cuando no le interesa o le incomoda un tema, lo marea, le busca la situación de manera que o no le encaldiente o cuando se ve obligado lo hace de manera que pueda, de una forma u otra, manipular los contenidos de la comisión y de lo que en ello se trata. Eskerrik asko. Bai, zui, Asier. Bai, gai honekin bueltaka dabiltza aspalditik. Ados gaude, oroimen historikoa lantzeko beharra dagoela Donostian eta baita landu beharra daukagula udaletxe honetatik. Zorri historikoa daukagulako kolektibo askorekin, altxamentu frankista izan zenetik, gertatutako injustizia askorekin. Egia eta errekonozimendua zor diegulako gure aitona monei eta justizia eta erreparazioa beharra dagoelako herri honetan. Baina argi dago, esan den bezala, mozio honetan ez dela memoria historikoaz hitz egin nahi zehazki, udala jada denbora baidabil eremu horretan lanean eta memoria historikoaren alde jarduten duten elkarteekin elkarlanean gainera. Mozioan herri partaidetzarako ereduaz eta markoetaz hitz egin nahi da eta utzi diezaiogun eztabaida horri. Udal kontseiluak udalarentzat iraunkorrak diren eragin eremuak lantzeko izana daukate. Hortikan ingurumenekoa edukitzea,
planeamendukoa, gizarte ekintzakoa, eta askotan esan dugun bezala partaidetza espazio garrantzitsua dira, baina ez bakarrak. Horrela jasotzen du baita ere gure partaidetzako araudi organikoak. Kontseilu proposamen honi dagokionean batetik, espero dugu memoria historikoaren berreskuratzea ez bilakatzea iraunkortu beharreko lan eremu batean, baizik eta errekonozimendu eta erreparazioaren bitartez, Euskal Herritarren gogamenean belaunaldiz belaunaldi iraungo duen fenomeno bilakatzea. Eta bestetik, ez dauka zentzuri guretzako kontseilu bat sortzea aurretiaz ez badegu udaletik eta talde politiko guztiok memoria historikoaren inguruko elkarteekin harremana sortu eta elkarlana eraiki. Malgutasunez, aitatasunik gabe eta euren beharretara ere egokituta. Ahaztu egiten zaizue, helburua ez dela kontseilu arautua sortzea, baizik eta memoria historikoa elkarlanean lantzea. Orduan zein da arazoa, beste behin herri partaidetza eredu ezberdinen arteko talka. Herri partaidetzarako espazioak ez dira soilik kontseiluak edo gizarte kontseilua. Hori da zuek daukazuen ikuspegi mugatua, eta hori ez da gaineran arau organikoak jasotzen duena, non herritarra beti instituzioaren beharretara egokitu beharra den. Zorionez, irudimenaz eta asmonez pentsatuta, herri partaidetza ahalbidetzen duten marko, tresna eta espazio gehiago daude. Parte hartzeko eredu gehiago daude eta kasu askotan eraginkorragoak eta herritarrentzat aproposagoak. Non elkarren gaintik ikasi eta konpartitzeko aukera ematen duten. Eta ideia horrenpean jarri dugu martxan eta parte hartzen duzue memoria historikoaren batzorde honetan. Guk ez daukagu beldurrik, aniztasunetik eta ezberdintasunetik lan egiteko eta demostratzen dugu. Eta amaitzeko, gobernu hau irekia dago, esan dugun bezala noizbait, memoria historikoaren elkartekin konpartitzen dugun lan dinamikan, eta eurak hala nahi badute araututako kontseilu bat sortzeko. Baina, lan dinamika eramaten dugun batzorde horren baitan hitz egin beharreko gauza da. Baina mozio honi ezezkoa bozkatuko diogu, atzetik aipatu dituan ideia mugatzaileak daudelako. Eskerrik asko hasi, Ernesto. Mal andamos. Mal andamos y por una cuestión de reglamento el gobierno de la ciudad vota que no y dice que mal andamos, por respetar las normas que el Pleno establece. Realmente queremos la dignidad, el reconocimiento a todas las víctimas del franquismo y no somos capaces de hacer un reglamento en el Pleno con unas normas consensuadas y que todos participemos. ¿O queremos utilizar a ciertas víctimas del franquismo en beneficio propio? Porque soy bisnieto y sobrino nieto de víctimas del franquismo. A mí no me han invitado ustedes a nada. A mi aita tampoco. A mi familia tampoco. Entonces no sé cómo funciona esta asamblea o quiénes van, porque claro, las víctimas directas en este momento tendrían 76 años como poco, de 76 en adelante. Mi suegra con 90, que se tuvo que ir a Guernica, le tocó el bombardeo, luego estuvo a punto de ir en un barco a Rusia, pero la madre dijo, no, hija, más cerca que lejos, y vivió toda la posguerra aquí, etcétera, etcétera, etcétera. No han sido invitadas. No es verdad que en ese foro ustedes están invitando a todo el mundo, están invitando a algunos colectivos, pero no a otros. Por lo tanto, algo no están haciendo bien. No es verdad, por tanto. Y no se puede hacer un reconocimiento a la dignidad de las víctimas, ni se puede realmente escribir la verdad sobre la historia si solo se utiliza en beneficio partidario. Y en eso el señor Viles tiene razón. El señor Viles simplemente les está planteando, organicen un consejo sectorial con las normas que hasta ahora el Pleno ha dado. Y si esas normas no son convenientes, no son adecuadas, o aquí tenemos que ir más allá, traigan a un Pleno una propuesta, consensúen con los grupos, algunos, desde luego en este tema estamos totalmente a favor, y por tanto busquemos soluciones. Y dicen, no, lo vamos a hacer a nuestra manera, porque solo somos los que poseemos la verdad. Claro, mire, yo cuando desde la izquierda algunos creen que la verdad es relevada y solo la tienen ellos, empiezo a desconfiar si son de izquierdas.
más bien son totalitarios, que es otra cosa diferente. La izquierda es crítica, autocrítica y plural. O la izquierda democrática, por lo menos, que es la que creo que es la que todos debemos defender. Y por tanto, todos estos que murieron, o fueron represaliados, o fueron castigados, lo hicieron por la defensa de las libertades democráticas, no por la defensa de ningún partido, no, era defensa de unas ideas democráticas que querían ejercer libremente y no pudieron, y fueron represaliados. Y por tanto, el mejor homenaje que les podemos hacer es ponernos por lo menos todos de acuerdo en cómo hacer ese consejo, poder participar todos tranquilamente y poder avanzar en los trabajos. Y en eso los socialistas de Donostiarra estamos totalmente a favor. Y aquí sí que Zapatero sacó la ley de memoria histórica, que es el paraguas que cubre todo esto y que yo defiendo al 100%. Por lo tanto, yo les pediría un poquito de humildad y un poquito de consenso. Y con humildad y consenso igual hacemos mejor favor a todas esas víctimas del franquismo que no desde la imposición. Y imposiciones ha habido muchas en este país, del franquismo y de los antifranquistas en ocasiones. Por lo tanto, San Sebastián no se merece este espectáculo. Pleno tras pleno, no me extraña que el señor Vilés diga, y que el señor Izagre le dé la palabra, porque es verdad que pleno tras pleno viene este tema. Yo creo que este no es un tema para que esté permanentemente en los plenos. Y creo que es un tema donde, de buenas maneras, en este marco, en una junta de portavoces, en donde ustedes quieran, nos podemos encontrar. Y, por tanto, hagamos del encuentro la solución a algo que durante muchos años no se hizo. Ya usted ha dicho, a Ser Jaca, y tiene razón, que este pleno ha tomado decisión, este ayuntamiento. Ha dicho, no, la traducción por lo menos es así, pero no el gobierno, este pleno, que ha cambiado el nombre de la última calle que existía una persona vinculada al régimen anterior, etcétera, etcétera. Todos estamos por aportar. No excluyan ni a los grupos políticos, ni excluyan a los que, siendo víctimas, no les conozcan ustedes. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Ramón. Bueno, señor Vilés, no hace falta que nos lo pida porque vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor como lo hemos hecho en los últimos plenos cuando han traído esta cuestión. Ha sido abordado en varias ocasiones y, desde luego, vamos a votar a favor porque nosotros respetamos las decisiones de pleno. Y si el pleno ha decidido algo, a pesar de que en ese caso no contó con nuestro voto favorable, porque entendemos que esto puede ser tratado en un ámbito dentro de la Comisión de Derechos Humanos, a la que el alcalde tampoco quiere que estemos, porque hasta que no haga lo que tiene que hacer en esta ciudad, el Partido Popular va a seguir sin ir. Pero se puede tratar en la Comisión de Derechos Humanos esta cuestión, y era por lo que en su momento al Consejo Asesor como tal nosotros no votamos favorablemente. Pero desde luego estamos de acuerdo en que las decisiones del Pleno hay que respetarlas. Algo que no comparte Bildu. Cuando el señor Jaca nos habla de estas cuestiones, yo le diría, es que mire, estamos hablando de normativa de participación ciudadana y estamos hablando de un consejo asesor. Y me parece que Bildu en este caso no entiende ni normativa, ni de participación ciudadana, ni de consejos, ni de asesores. Porque esto es un tema muy sencillo. El Pleno les ha dicho lo que tienen que hacer con esta cuestión, que es con una norma que hay, convocar un consejo. Y desde luego ustedes no lo respetan. Ahora, pero claro, que el señor Jaca nos hable de memoria histórica como lo hace, al margen de la normativa, como lo hace respecto a la cuestión, nos habla de verdad, reconocimiento, justicia y reparación. Pero ahora sí, con los de la memoria histórica, porque los de la memoria reciente, esa ustedes no la tienen. La reciente se les ha olvidado. Me quiero decir a usted una cosa. Cuando usted nació, aquí ya no había dictadura. Solamente hemos conocido una dictadura, la de ETA. Es la dictadura que usted ha conocido. Sin embargo, contra esa dictadura usted no ha luchado. Y nos viene aquí a hablar de verdad, de memoria, de justicia, de reparación, con los de hace 80 años, que nosotros también estamos en ello, pero desde luego con todos. Y usted no puede venir aquí a vendernos lo de antes y no tener la memoria reciente. Eso es lo que a Bildu le falta, memoria reciente para condenar todo lo que ha ocurrido en esta ciudad en los últimos años. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, la verdad es que el concejal delegado ha empezado su ponencia, por decirlo de alguna manera, haciendo hincapié ya en el aspecto negativo de lo que le supone para él la misma noción de un consejo reglado.
Es decir, evidentemente un Consejo Reglado es algo positivo, porque al menos está organizado y está consensuado, como se ha dicho anteriormente, y está establecido ya, y sabemos a qué atenernos todos. Y cuando digo todos, son todos los grupos municipales. Y eso es lo que a usted no le gusta, señor Jaca, y luego no le gusta al Gobierno municipal. Lo que no le gusta a usted es precisamente el modelo de participación. Y mientras están pensando cómo hacer o realizar o cuál es ese nuevo modelo que nos quieren proponer, una proposición, por cierto, que nunca acaba de llegar, lo que hacen es saltarse la normativa. Saltarse la normativa y saltarse la normativa, además, siempre cayendo a su lado, porque ustedes son los reyes de la ley del embudo. Siempre el lado ancho es para ustedes y el estrecho para los demás. Yo les voy a decir simplemente, porque se cuestionaban antes quiénes habían sido invitados, al menos a la última reunión que yo acudí. Fueron 12 organizaciones y voy a nombrar algunas. Euskal Lurra Fundazioa, Gesto por la Paz, que ya advirtió que no iba a volver porque consideraba que él no tenía nada que ver en un foro de la memoria histórica y se disolvía, correcto. Lau Aizetara Gogoan y Etxerat. Estas son las organizaciones a las que ustedes han citado para hablar de memoria histórica. Y yo creo que por sí mismas dicen bastante del tipo de organización que estaban queriendo organizar ahí arriba, en el Palacio de Ayete. Y por último, con respecto al reglamento de la memoria histórica, es que ya en la exposición de motivos introducen aspectos que no se han aprobado en este pleno. Por ejemplo, dicen, desde tiempos remotos hasta ayer mismo, ya empezamos con el tema de la fecha, hasta ayer mismo, podemos encontrar historias silenciadas en esta ciudad. Y seguidamente dice, queremos que las diversas historias conformen la historia de San Sebastián. Resulta necesario conocer la versión de los campesinos, ciudadanía, mujeres, personas refugiadas, represaliadas, etc. En este último aspecto podemos llegar a algún acuerdo, pero es que en la misma exposición de motivos, en el tercer párrafo ya están cuestionando cuál es el límite temporal de la propia comisión. Eskerrik asko. Bai, zui. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezeskoak, onartu gelditzen da. Bosgarren puntua. Ha sido aprobada la moción que presentaba el Grupo PNV sobre la ausencia de convocatoria del Consejo Asesor de la Memoria Histórica. El Grupo Bildu ha votado en contra. La siguiente moción también la presenta el Grupo PNV, en esta ocasión sobre las labores a realizar para que Donostia sea una ciudad amigable para las personas mayores. Bai, Itziber. Bai, mila esker, presidente jauna, eta arratsalde on guztioi. Bueno, nik hasi behar dut esaten, gure taldea, EAJ PNV udal taldea, ikaragarri postu zela, ikaragarri postu gintun jakiteak, udal gobernu honek behingoz ekin behar ziola Donostia adinekoekin nire aditxo izateko egin beharreko lanei, ezta? 2 gehiagotan ekarri dugu gaia plenora, eta hain zuzen ere pasadan irailean, aho batez onartu zuen osoko bilkura honek mozio bat hori eskatuz. Orduan, mozio hori beteko zala jakiteak, eta berriz esaten dut, lan hoiei ekin behar zitzaiela jakitea guretzako pozgarri izan zen oso. Klaro, berehala harritu gintuen kontu batek, esan zitzaigun lan batzuei ekingo zitzaiela, diagnostiko bat egina zegoen 2008 garren urtean, baina bazegoen hiri nagusiekin hiri aditxu izateko danok dakigunez, beharrezkoa da hainbat parte hartze talde martxan jartzea, eta harritu gintuen, ez jakiteak ezer parte hartze talde horiei buruz, eta horregatik, hain zuzen ere, galdetu genuen komisioan, aber zer zela eta aber osatu beharreko ekspertoen taldea eta parte hartze foroak ea martxan jarriak ziren edo noiz jarriko zian. Eta erantzuna, gaina idatziz eman zitzaigun erantzuna izan zen, une honetan, oraindik ez ditu udal gobernuak, adinekoekin hiri adeitsuen sarearen protokoloak mugatzen dituen parte hartze batzordeak osatu. Claro, escuchar en comisión que, bueno, el gobierno de la ciudad, que al parecer estaba entusiasmado, o al parecer está entusiasmado y que se ha tomado por fin en serio la cuestión de pertenecer a la red de ciudades amigables con la tercera edad y, como a nosotros nos gusta decir, con todas las personas, y al mismo tiempo escuchar que los grupos de participación
que son necesarios conformar, pues están sin conformar de momento y que no se sabe todavía cuándo se va a hacer, pues verdaderamente nos preocupa. ¿Por qué? Pues nos preocupa porque el objetivo, el fin último de una ciudad amigable con las personas de la tercera edad o con todas las personas es precisamente garantizar la participación de todas las personas en la mayor parte de los ámbitos, si no es posible en todos los ámbitos de la vida de la ciudad. Es decir, el objetivo último es adaptar la ciudad a las personas y a sus necesidades y no al contrario. Entonces, claro, siendo el objetivo la participación, retomar el tema haciendo una especie de análisis de qué objetivos del diagnóstico aquel, o sea, de qué acciones se van a cometer, pero sin contar con la participación de las personas mayores, pues verdaderamente nos parecía un despropósito. Nos parece un despropósito y nos preocupa, vuelvo a decir, nos preocupa más si cabe teniendo en cuenta que en toda esta legislatura el Consejo de la Tercera Edad no se ha reunido ni una sola vez. Arriskutsua iruditzen zaigu gainera, ze litekena da partxeo bat gertatzea. Osea, parte hartze foro hauek martxan jartzen ez badira, arriskua daukagu halako ekintza soil batzuk egitea, baina beraien artean benetako loturarik izan gabe. Horratikan aurkeztu dugu mozio hau eta horregatikan pentsatzen dugu aho batez aprobatuko dela. Mila esker. Baixoi. Bueno, neu defenditukoet. Esan aurretik, Leno Ramonek aipatu du egila da, bozera baina batzorran itzein-dakuak errespetatu daitezkela edo ez, azkeneko momentuan adostutazio ona eztabaidatu behatzanean. Oso ondo, nahi txikitatik esan zidaten hitz ematen danean betetzeko izaten dela, beste atzuk agian ez du horrela egiten, baina, bueno, goazen harira, eta eztabaidara. Gu baiezkoa oskatuko dugu. Barkatu, nik hitz eman? Bai, ez zure gozara maileak. Baiezkoa bozkatuko dugu, galetu jozu, zure gozara maileak. Baiezkoa bozkatuko dugu, guretzako haineko jendean kontutan hartu behar dalako, noski, hoi konpartitu dezakegu, baina batez ere, haineko jendearekin lana egin nahi degulako. Eta garbi daukagu, eta gaina esan dugu askotan, eta esaten dugu gaur ere, kontutan hartu behar direla, hiria eraikitzerakoan, bai, baina kontutan hartu behar direla ere, zera aportatu handia dutelako hiria egiterakoan. Azken finean, beti ni pertsonalki gaina, naiz, elkarte batzutan eta zuzenien esan diet, netzako, adineko jendea, potentzial bada gizartean. Konpartitzen du eragile askok diotena, konpartitzen dugu. Gizarteak, edadeko jendea baztertu beharrean ikasi inbeharko lukela, aprobetxatu inbeharko lukela, hor dagoen potentziala. Hainekoak duten esperientzia edo aportatu dezaketena, balore oso preziatua da, kultura askotan, inkluso esango nuke errespetoz eta miresmenez jokatzen dela edade honekin, jende honekin, eta guk gusten dugu potentzial hau aprobetxatu bai, egin behar dela, baina ez bakarrik hiria nola egin behar deun, nun jarri behar dan semaforo bat, o espaloia nola izan behar duen jakiteko. Ez du izan behar aportazio pasibo bat. Guk usten dugu aruntzago jun behar deula eta aportazio aktibo bat behar duela. Eta garantzi ematen diogu gaiari. De hecho, badakite ongizateko kontsejalen gana juntzala leno, baina gai hau ni neuk alkatetzatik eramateko asmoa ez, eramaten ari gara ja, eta batez ere da transversalki joratu beharreko gai badalako. Departamentu guztik implikatu behar dialako. Eta horrengatik, alkatetzatik eramango dugu, eta horregatik, eta ni uste jakinen gainean zaudela itziber, ja bilera bat eginda departamentu guztiekin, eta danai jarri zaile kronograma bat mai gainean, nun azaltzen dan, ze pauso emango dian, urrungo hilabetetan parte hartze prozeso bat lanean jartzeko, eta hiria adinekoentzako pentsatu bai, baina adinekoekin egiteko.
Horren ez dago entenditzen gehiagi, zehati mozio hau debatitzen nahi gehan, egila da ez dut entenditzen, prez geunden irakurtzeko, baina alare zuek emandekin obarkatu mozio horretan bi matizazio eginen dituzke. Batetik, guk ez tegula proiektu hau gelditu. Proiektu hau nik uste 2008an jaiotzen dela, 2011 arte nahiko geldik egon da agian, baina gu ari gara martxan jartzen, gu ari gara ja bilerak egiten, eta gu gera kronograma bat maigainan jarri dugunak. Eta garbi dago modeloak desde logo ez tegula konpartitzen. Zuek agian helburua bezala dakazue sareetan egotea, besterik ez. Gutzako, sarean egotea da, akaso erraminta bat, o tresna bat erabiliko egunan noizbait. Baina guretzako helburua da adinekoekin egotea eta haiekin hiria egitea. Beakin egon, entzun, eztabaidatu, erabaki, konpartitu, zergatik ez ikasi, eta ez ditugu parte hartze batzordean martxan jarriko, sare batean egoteagatik bakarrik, baizik eta pertsona hauekin egoteko eta parte hartze sendo bat lantzeko. Baiezkoa emango diogu, noski. Alderdi sozialista. Bueno, vale. Alderdi popularra. Vale. Isteko txanda. Bueno, nik eskatuko nioke alkate jaunari besteekin daukan arira eskatzen digunean berak ere bere buruari aplikatzeko. Esaten dut pixka bat erantzuten hasi danean. Babito, guri ere zaigu interesatzen sarean egoteagatik. Guri benetan interesatzen zaiguna da hiria danontzat izatea, eta benetan danontzat izatea. Y verdaderamente se entiende mal, bastante mal, lo que nos acaba de decir, o conjuga bastante mal todo aquello que nos acaba de decir el señor alcalde con el hecho de que el Consejo de la Tercera Edad no se haya reunido ni una sola vez en esta legislatura, cuando me consta que más de una asociación de personas mayores lo ha solicitado. No sé, ¿a qué le llama usted contar con las personas mayores cuando hasta ahora aquí han brillado por su ausencia? Denaden, bueno, posten nau, oaingontan aldeko boto emateak, eta ea benetan oraingoan martxan jartzen dian foro hauek eta lanean hasten dan haiekin batera. Zen, aprender de ellos, igual no, seguro que tenemos muchísimo que aprender. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, hau batez, esplikazioa, zuek, ez dara. Bai, Ramon. Bai, eskerrik asko. Una cosa es que pudiéramos compartir todos que había que leer, pero si el autor de la iniciativa quiere traer a Chiver, no, digo, el autor de la iniciativa, sí, estaba, sí. Claro, no, si el PNV como autor de la iniciativa quiere debatir, pues aquí se viene y se debate, porque el autor de una iniciativa, cuando ha presentado la interpelación, ha presentado la moción, si quiere lo puede hacer en pleno, y eso lo dice el reglamento. Por lo tanto, señor alcalde, usted tendrá que respetar, aunque hayamos quedado y nos hayan dado la palabra, pero si quiere en ese grupo venir y debatirlo. Y en este caso, pues estamos ante una cuestión que, como otras muchas, nosotros estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Y en este caso, con el asunto de las ciudades amigables, ustedes sí, no, ahora ya forman parte de la red. Ahora, pero aquello que hay que hacer para ir poniendo en marcha las comisiones y los grupos de trabajo y los foros de expertos para poder desarrollar el trabajo, no, eso no. Entonces, al final parece que tenemos que estar aquí en todos los meses, moción tras moción, con el palo para que ustedes funcionen. Y esto no puede ser. O sea, esta ciudad no puede funcionar así, de nosotros con el palo detrás de ustedes para que cumplan las cosas que tienen que hacer. Y en este caso, tenemos una cuestión, y es que no creen ustedes en las redes. Y nos lo han demostrado con otras muchas cosas que hemos traído aquí. En la red de ciudades como es la FEM, o la red de ciudades como es EUDEL, o la red de ciudades por diferentes cuestiones, ustedes no creen, se quieren aislar y quieren aislar a esta ciudad. Nos quieren aislar a los donostiarras de estar en muchas redes, y esto es lo que hace que hoy se traiga esto aquí para que se siga colaborando con otras ciudades. Gracias. Bai, zui. 6. mozioa eta 9. batera tratatuko dira. Onartua geratu da beraz, EAJ eta aldeak aurkezten zuen mozioa adinekoekin hiri adeitsu izateko egin beharreko lanak direla eta. Jarraian bi mozio batera.
tratatuko dira. Alde batetik, Alderdi Popularrak aurkezten duena, Bilduren aurrekontu proiektua herritarrei aurkeztea dela eta bigarren mozioa Alderdi Sozialistak aurkezten duena, herritarren helbide elektrikoak udal informazioa bidaltzeko erabiltzeari buruzkoa. Nuestro grupo, porque es una cuestión de orden, al amparo del caos que hay hoy, de cuáles sí y cuáles no, entendemos que las 6 y las 9 no pueden ser juntas. O sea, aquí respetamos todos, no, porque las 6 y las 9 nosotros entendemos que no dicen lo mismo. Entonces, como todo es legítimo, defendemos que nos agrupen. Vale, perdón, no, la cuestión, y lo dije. A ver, Ramón, espera un poquito, primero decir una cosa y te doy la palabra un momentito. Efectivamente, en la Junta de Portavoces se dijo que iban aparte. Ayer a la noche se manda una nota por parte del portavoz del Partido Popular diciendo que se van a tratar juntas. Yo creo que el resto de los portavoces entendemos que ha habido una comunicación entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Si no la ha habido, evidentemente ha habido un error, y si tiene que ser aparte, pues tiene que ser aparte, porque él efectivamente también tendrá todo el derecho a eso. Ramón. Perdón, no es que haya habido una comunicación, es que a mí los otros 3 portavoces en la Junta de Portavoces me dicen, hombre, vamos a tratar las juntas. Y yo voy a mi grupo, lo hablo con mis concejales y me dicen, pues efectivamente, el autor de nuestra iniciativa me dice que le parece bien, que acepta que se traten conjuntas, y la persona que iba a llevar la iniciativa 9 dice, bueno, pues que la lleve la misma persona. Pero en la Junta de Portavoces a mí se me indica que, hombre, son temas que se pueden tratar juntos. Yo tenía mis dudas, pero como me insisten en la Junta de Portavoces, al llegar a mi grupo se me dice eso. Entonces, ahora, ¿que se quiere que se traten separadas? Pues que se traten. Ahora, a mí lo que se me transmite en la Junta de Portavoces es lo contrario. Ernesto, se me dijo por parte de todos los grupos, y ahí yo lo que dije es, bueno, dejarme que lo consulte, porque lo que tenemos que hacer es, los autores de las iniciativas, que les parezca bien. A ver, aklaratzeko, Nik uste bozeramaileen batzordean oidanak argituko ditugula, ze garbi dago, ez teula hizkuntza berdina hitz egiten, oso sagarraroa dago hemen. Eta ez esaten euskera erderarengatik, Eta bozeramaile batzorde hortan proposatu zen 2 batera egitea, baino zuk esan zenun, nahiago zenula banaka egitea. Eta horrela gelditu ginen, banaka egingo genula, hori egila da. Eta gero, zu deitzen duzu, 2 batea intzitezkela. Hala ere, eta hemen bukatzen da diskusioa, banaka egin nahi baldin badu, banaka egingo da. Orduan, 6. puntua hitz egingo du aurrena, mozioa, eta gero 9. horrela nahi baldin badu, Alderdi Sozialistak. Vale, 6. mozioa. Pues al final se van a debatir de forma individual estas mociones. Ahora mismo se debate la moción del Partido Popular sobre la presentación del proyecto de presupuestos de Bildu a los ciudadanos. Gaurkoa pixka lio bada, zuek dakazu hitza. Ez barkatu, Alderdi Popularra daka hitza. Zene defenditzen du? Tito. Yo. Bueno, pues después de este lío que yo pensaba que se aclararan en las juntas de portavoces, daremos comienzo a la moción. Bueno, yo les diría a los señores del Gobierno, a los señores de Bildu, que visto cómo han quedado finalmente los presupuestos, pues ¿qué van a hacer ahora? ¿Van a volver a presentar, van a volver a reunirse con los vecinos y van a explicarles cómo ha quedado definitivamente el presupuesto? ¿Van a ver si, o les van a decir que, bueno, que lo que presentamos no era así, aunque exactamente ha quedado de otra forma, y que la partida que tenían para tal cosa pues no queda exactamente así? Oiga, esto suena realmente a tomadura de pelo. Y además ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a descontar de la caja común la segunda presentación definitiva? Porque esto habrá tenido un coste. Aunque ustedes dijeron que no, pues hombre, yo entiendo que ir a las casas de cultura con sus gastos de luz, con los gastos corrientes que tiene presentarlo en cualquier lugar, eso lo tendrá que asumir alguien. Ustedes lo han presentado un proyecto de presupuestos a los ciudadanos cuando en realidad a quien tiene que presentarlo es a este pleno, que es el que tiene la potestad y la legitimidad para aprobarlos. Y una vez que se apruebe, pues efectivamente lo pueden presentar tranquilamente a los ciudadanos. Pero lo que trasciende de todo esto, o lo que está detrás, mejor dicho, es que como Bildu no cree en la democracia representativa, se presenta ante los ciudadanos mediante la democracia participativa o una democracia al modelo
pues como vemos que visitan a los viejos dictadores o a los antiguos dictadores que han fallecido hace poco, pues a la venezolana o a la cubana, que persiguen a la oposición o persiguen a los medios de comunicación. Y lo peor es que cuando hablan de transparencia, lo que hablan es, lo que confunden es transparencia con propaganda, porque entendemos que esto no es más que un acto de propaganda, porque, repito, lo que han presentado no ha quedado al final, como así se ha demostrado, como lo que ustedes presentaron. Y repito que dicen que no ha costado nada. Digo que sí, que ha costado. Pero sobre todo lo que ha costado ha sido el tiempo perdido de unos ciudadanos que han ido allí a escuchar algo, como que el Gobierno iba a presentar una serie de propuestas, una serie de proyectos o unas intenciones, y al final se ha quedado en nada, porque un ciudadano, de verdad, dentro de lo que es todo el proceso de presentación de presupuestos, es realmente complicado. Nosotros, los nuevos que llevamos 2 años, vemos cómo esto es realmente difícil. Explicarlo a los ciudadanos cuesta bastante trabajo. Yo lo que haría, porque este tipo de transparencia que sale más cara de lo normal, pues vamos a hacer que los demás grupos también podamos participar a la hora de presentar nuestros proyectos, ¿no? Yo lo que voy a hacer es proponer que nos hagan unos trípticos también con la guarrería de los pinchos en la calle, unas fotografías, y también queremos que nos lo patrocine el ayuntamiento. También tendremos derecho como grupo, igual que ha tenido Bildu el derecho de hacerse unos pasquines con dinero público y de utilizar unas instalaciones que son públicas para presentar sus cosas, pues también los de la oposición tendremos que hacerlo. Yo les ruego que la próxima vez que hagan algo así, participen solamente con los suyos, lo hagan a modo de Bildu, no lo hagan en nombre del Gobierno, porque el Gobierno representa algo más, representa a toda la ciudad, y expliquen correctamente las cosas como tiene que ser a la ciudadanía. Eskerrik asko, Antxi. Bai, txaldeon berriro. Lehenik eta behin, ezezkoa bozkatuko diogu PP-ren mozio honi. Sakoneko desadostasuna daukagulako mozioak planteatzen duenarekin. Azken batez, aurrekontua eta aurrekontu proiektua herritarrei, donostiarrei azaltzea, gardentasunez jokatzeko politika ereduarekin bete-betean bai dator. Mozioaren edukia ikusita, argitu beharra daukagu, harritzen gaituen arren, aurrekontu proiektua udaleko organu kolegiatu batek onartzen duela. Udaletxe honetako organu kolegiatu batek, toki gobernu batzordeak, eta ondorioz tramitazio ofizial bat da, udaletxe honena. Ez da beraz alderdikeri bat aurrekontu proiektu bat egitea, toki administrazio guztietan eta instituzio guztietan egiten den bezala. Horregaitik, herritarrei gardentasunez aurkeztu eta azaltzeko bete beharra daukagula ulertzen du udal gobernu honek eta Bilduk. Izan ere, mozioan eskatzen ari zaretena da Donostiako udalak, Donostiako administrazioak oskurantismoz jokatzea. Aurrekontuak herritarrei bizkarra emanez jorratzea, eta hori da gauza bat, gobernu honek ezin duena egin. Bestetik, batzarretan informazio zuzena eman dugu. Lehenengo aldiz, ondo esplikatu diegulako herritarrei zer den aurrekontu proiektu bat, zer den ordea udal aurrekontu bat, udal batzan onartzen den alegia, eta nola batez ere osatzen diren urtero euren udaletxeko aurrekontuak. Eta batzarretan, Donostiako auzotarrekin edukitako interakzioa oso baikorra eta emankorra izan da bi aldentzako. Horren adibide da, batzordean esan genuen bezala, Martuteneko auzotar batek esan zigula lehen aldiz ezagutu zituela udaleko aurrekontuak, eta lehen aldiz sentitu zela ciudadano de primera, bere hitzetan. Beraz, hau ez da tomadura de pelorik, baizik eta hau da administraziotik, udaletik lan pedagogiko bat egitea eta gardentasunez jokatzea herritarren aurrean. Gainera, formari dagokionean, gardentasun osoz, aurrekontu proiektua azaltzeko web orri ulerkor bat egin dugu, eta 4 auzo herritan, zuzenean auzotarrekin konpartitu dugu. Baina ez hori bakarrik, bai aurrekontu proiektua zein onartutako aurrekontuak 5 milioi euro inguru daramazkite herri proiektutan, hau da Donostiarrek proposatutako egitasmotan partaidetza prozesuan. Beraz, aurrekontu partartzaileak dira zentzu sakonean eta azalean. Eta esandakoagaitik,
aurrekontu hauek fondoan eta forman beste eredu bati erantzuten diote. Honekin esplikatu nahi dudana da, ez duela zentzurik aurrekontu sozial bat egitea, gero formetan ere ez baldin badauka izaera soziala. Partaidetzarik ez baldin badago, gardentasunik ez badago, edo eta informaziorik ez baldin bazaile ematen herritarrei era ulerkor batean. Ideia hauekin koherente izan da, eta esaten dezutenari erantzunez, udalbatzan onartutako 2013ko udal aurrekontuaren inguruan ere, aberastutako hainbat eta hainbat emendakinekin noski azalduko ditugula eta informatuko ditugula herritarrak beraren inguruan. Gero eta gardentasun gehiago, orduan eta herritar konfiantza handiagoa administrazioan. Eta gero eta herri partaidetza gehiago, orduan eta kudeaketa legitimoagoa. Hori da gure eredua behin eta berriz esaten dugun bezala. Beraz, ez dugu oskurantismoaren alde egingo eta ezezkoa bozkatuko diogu mozio honi. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Maizuna. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Pensábamos explicar nuestro voto o el sentido de nuestro voto, pero claro, es que escuchándolo a usted, señor Jaca, bueno, pues me he automotivado a hablar ahora. Porque mire, antes de llegar usted a esta casa, aquí existía vida. Y la primera experiencia de presupuesto participativo, no el modelo del Partido Socialista ni el modelo de Bildu, sino de presupuesto participativo, como se contempla y se observa en los manuales de participación ciudadana, lo llevó a cabo un concejal que hoy se sienta aquí muy cerca mío, el señor Enrique Ramos. Y tengo arriba un documento, una recopilación de buenas experiencias y prácticas, donde se cita expresamente el ejemplo de la ciudad de San Sebastián. Por tanto, que usted vaya de charletas por los barrios, pues a mí me parece muy interesante. Que utilice esa forma de actuar para ningunear lo que otros gobiernos han hecho, eso ya no me parece bien. Porque gestión ilegítima en esta casa no ha habido nunca. De hecho, se convocaba al Consejo Social de la ciudad solo para explicar el presupuesto. ¿Y cuántas reuniones has tenido, Enrique, con las distintas asociaciones de la ciudad para explicarles el presupuesto y para recoger sus aportaciones? ¿Y cuántas hemos incluido en los presupuestos? Por tanto, antes del meteorito había vida en la Tierra y después también, señor Jaca. Así que su modelo pues estará muy bien, pero ni es el único ni creo que es el mejor. Porque, a ver, también yo puedo llevar a alguien a una asamblea para que me diga lo maja y guay que hago todo, ¿eh? También puedo hacerlo. Y, por tanto, Tito, nos vamos a abstener en tu propuesta, pero por una razón. Porque así como en tu parte de justificación lo explicas bien, en la parte resolutiva, que al fin y al cabo es lo que tenemos que votar, creo que lo que pones es inexacto, porque nosotros creemos que el proyecto de presupuesto es del Gobierno, el presupuesto es del Pleno Municipal y entendemos que lo presenten públicamente. También lo hacíamos los demás y se hace en otras instituciones, solo faltaría. Es verdad que preferiríamos también que se ajuste a la realidad, porque cuando ves el folleto, las cifras, bueno, también bailan según mi antojo y como mejor me visten, ¿no? Y creemos que en eso hay que ser bastante más riguroso de lo que se ha sido, y evidentemente hay un coste económico, lo sabemos, pero sí creemos que dentro de las potestades de un gobierno está el presentar su proyecto de presupuesto, que no el presupuesto de la ciudad, que es un asunto de pleno. Y con esto acabaría diciendo que modelos de participación ha habido y que pues ahora están ustedes y hacen las cosas como consideran, pero eso no evita que antes de existir ustedes, aquí también existían otras personas. Gracias. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea, Niko. Bai, puntu horiekin aurretik utziko jazute aipamen txiki bat egiten. Zeren danak hitz egin dezute horretaz, eta argi utzi nahi dut. Bozeramaile batzordean hitz egin dezakegu pleno honen
funtzionamentuare buruz, baina funtzionamentua tasatua badakigu zein dan. Eta dagoen ekimen guztietan, danak esplikatzeko aukera daukagu da, eta bakoitza bere urrenkeran tratatzeko eskubidea daukagu da. Ni gauza bat esango dizut, alkate. Iruditu zait bereziki itxusia egin dezuna. Zergaitik, egia da, nik gauza bat esan nuen bozeramaile batzordean, joan nintzen talde bilerara, eta eskatu zidan ekimena egin zuen zinegotziak, eztabaida izan nahi zuela. Eta bidaldudet berandu, baina bidaldudet mezu bat horretaz hartuz, egia da, eta hori nire errua da. Eta zuk hemen plazaratu dezu eta jarri dezu, hitz gutxiko personaren adibide bezala. Eskerrik asko. Baina asko esaten dit estidoetaz eta izaeretaz. Zuek etorri zerate gaur goizean guri beste mesede bat eskatzera, ez nijoa esplikatzera zein dan, eta guztua handiz, mesede hori egin dizuegu. Hori da zuen eta gure arteko diferentzia. Eta bakarrikan gauza bat esate dizut. Iristen naiz konklusio batea, eta batzuetan, gauza batzuek ez dituzute da merezi. Baina hori esan da, eta gaiari ekinez, ni uste, puntu honetan beste askotan gertatzen den bezala, delegatuaren hitzek, azkenean zalantzak sortzen dizkigute da gure botu emateako zentzuari buruz, gehiagikerian erortzen da dako. Porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que solicita el Grupo Popular y nuestra posición es contraria. El voto es negativo, pero reconozco que la intervención del delegado pues a veces nos hace albergar dudas porque se pasa de frenada. O sea, lo que no se puede decir es que el no hacer eso que ustedes hacen, de presentar el presupuesto por las casas de cultura, es obligarles a ser oscurantistas. O sea, es que ustedes son siempre de extremo. Es decir, o esto o lo demás es ser oscurantista. No, existen muchos más modelos que los que ustedes practican, bastante más avanzados, y es más, le diré, este que han utilizado ustedes es más estético que otra cosa. Porque están confundiendo además una cosa, es participación con transparencia. Yo no le voy a negar que el presentar un presupuesto o un proyecto de presupuesto en público sea un ejercicio de transparencia. Lo que no ha sido es un ejercicio de participación. Porque ustedes han ido a mesa puesta. Han dicho, el gobierno municipal propone esto y esto es lo que hay. Y es más, le diré, ustedes mismos fueron los que propugnaban la elaboración de presupuestos participativos. Y nos dijeron, cuando presentaron el proyecto de presupuesto anterior, que después fue retirado, que no lo habían hecho en aquella ocasión porque no habían tenido tiempo. Nosotros en esta ocasión ni hemos preguntado, pero ya nos hemos acordado de eso. Es más, y ya sé que doy ideas para que luego las apliquen, pero, y a lo mejor son buenas, es que no han sido ustedes capaces ni de recoger las conclusiones que se habían extraído de ese proceso participativo que habían puesto en marcha y traducirlas con partidas presupuestarias. Es un ejercicio que nosotros hemos hecho de las enmiendas, pero ustedes no. Orduan, gu ez gaude ados Alderdi Popularrak esaten duenarekin uste dugu dako gehiagikeri bat dela. Uste dugu gobernuak eskubidea daukada, bere aurrekontu proiektua aurkezteko, kulturetxeak erabiltzeko, ez dugu uste horrek duen gastua, beste munduko gauza denik, hori onartu beharreko gauza da, baina hori da, hemen ez saldu, ez da egitze gauza egiten ari dela, egin dezute estenifikazio hutsa, beste ezer gutxi gehiago, eta hori ez egitea ez da oskurantista izatea behartzea, ez pasa, ez bata, ez bestea. Izteko txanda, Tito? Bueno, pues no voy a poder agradecer a nadie nada, ¿verdad? Pero yo lo único que quisiera decir que, claro, dice, compartiendo lo que es todo el fondo de esta moción, sabiendo por dónde va y escuchando palabras que se corresponden y frases con lo que yo aquí propongo, bueno, pues no entiendo cómo no va a salir. Pero bueno, están en su derecho, esto es la democracia, se gana, se pierde, se vota. También, hablando de los votos, esto se hace sobre todo porque esto es un gobierno en minoría y la oposición lo que tenemos que hacer, entiendo, que es fiscalizar la acción de gobierno. Si ni siquiera vamos a poder, según el gobierno de Bildu, fiscalizar o decir o creer que a lo mejor las formas que nosotros entendemos de que la ciudadanía participe
a la hora de tomar decisiones políticas, pues la verdad es que no compartimos ese modelo. Porque, repito y me reafirmo, esto no es transparencia, es propaganda de un gobierno. No es transparente presentar algo que es irreal. Lo que están haciendo es confundir. Y como ha dicho el señor Goya, ese gasto, claro que tiene un coste, claro que cuesta dinero. Porque ahora lo van a tener que volver a presentar definitivamente, entiendo. Yo supongo que tendrán que ir y tendrán que explicar cómo ha quedado definitivamente. No será lo que ustedes han presentado, lo cual me estaban dando la razón. Y, por cierto, qué casualidad, un ciudadano me dice que ha estado muy de acuerdo y que ha estado encantado de estar en las reuniones. Uno. El éxito es abrumador. Yo les invito a que hagan más. Y que luego, pues, bueno, no nos lo van a contar, porque como se hace con cierto oscurantismo, ¿no? Porque no es el oscurantismo lo que estaba reprochando a los demás, ¿no? El oscurantismo es el suyo, porque no han contado con nadie de la oposición para explicar una cosa así. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, ez da onartu. Zazpigarren puntua. Ez da onartu beraz, PP taldeak aurkezten zuen mozioa Bilduren aurrekontu proiektua herritarrei aurkeztea dela eta. Hurrengo mozioa PP taldeako aurkezten du ere, kasu honetan OSL 2007-89 espedientearen gainekoa. José Luis. Gracias, señor alcalde. Esta moción pretende abordar algo que probablemente, y yo creo que es así, o quiero pensar que es así, ha sido un hecho aislado. En el año 2007 se incoó un expediente, ese expediente tuvo una tramitación complicada, hasta 2 veces ha sufrido la caducidad, estamos hablando de un expediente sancionador, y efectivamente en la actual legislatura y con otro equipo de gobierno, las cosas hay que decirlas como son, pues se ha resuelto y en noviembre de este año pasado, en 2012, ya se formula la propuesta de sanción y la legalidad urbanística ha vuelto a estar donde correspondía, se ha respetado la legalidad urbanística. Pero a nosotros como grupo nos ha quedado la sensación de que esto no tiene que volver a pasar, no debe volver a pasar. No es normal, aunque sea aislado, que un expediente tarde tanto tiempo en resolverse y que en su vida tenga hasta 2 caducidades. Algo ha fallado. Obviamente las responsabilidades, bueno, pues serán de todos los agentes que han intervenido y de los 2 gobiernos que han intervenido, más el anterior que este, en este expediente. ¿Y qué es lo que pretendemos con esta moción? Pues pretendemos es que el equipo de gobierno, y eso sí que nos consta, el actual delegado de urbanismo sí le da una importancia grande, notoria, a la legalidad urbanística, lo que el Pleno le insta es a que dote al servicio correspondiente de los medios técnicos y humanos necesarios para que todos los expedientes sancionadores que se inician en el área de urbanismo se culminen en tiempo y forma, sin que haya expedientes afectados por caducidad. Es decir, no queremos que haya un hecho aislado. Un hecho aislado es preocupante, pues ha habido uno, pues que sea la única excepción. Y para que todos los expedientes continuos de restablecimiento de la legalidad urbanística culminen en la forma establecida por la legislación vigente. En definitiva, esta es una moción en positivo. Obviamente en el expediente no se cita, porque hay que preservar la identidad de las personas, sino lo que se ha traído es a colación para evidenciar que ha habido este expediente y es preocupante. Aunque haya sido un hecho aislado, que probablemente habrá sido aislado este expediente, pero es que en la mente del Partido Popular no está que se pueda producir un hecho aislado nuevamente. Y para ello instamos en nuestra moción, si sale aprobada, a que el equipo de gobierno
aplique todos los medios técnicos y humanos que considere oportunos para que esto no vuelva a pasar. Damos por bueno cómo se ha culminado el expediente, se ha repuesto la legalidad urbanística, pero queremos, insisto, y no quiero ser reiterativo, que no vuelva a pasar. Y eso necesita, en nuestra opinión, entendemos que es razonable, de dotarse de los medios humanos, técnicos y necesarios. Y eso es lo que se pretende en la moción. Muchas gracias. Ricardo. Vaya. Bueno, antes que nada y con relación a un punto anterior quería pedirle disculpas porque efectivamente no había sido intención mía con respecto a sus enmiendas presentadas sobre Txomin no haber adelantado el sentido del voto. Quiero decir que no ha sido una descortesía querida por parte de este portavoz, sino ha sido una omisión involuntaria, con lo cual le pido disculpas por eso, porque efectivamente no había ninguna intención de omitir. Con respecto a la moción, agradezco el tono de la misma. Efectivamente, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, para este concejal delegado es muy importante el cumplimiento de la disciplina urbanística. Nos encontramos con un expediente que ha sido complejo en su tramitación, con un montón de cuestiones y que efectivamente data desde 2007, pero se ha restituido la legalidad urbanística con respecto a esta infracción. Con respecto a su moción, claro, el problema es que al tratarse de una moción y en la actual situación no poder formularse enmiendas, me encuentro con un problema. En general, el tenor de la misma me parece sensato y no me plantea ningún problema el respaldo del mismo. Esa afirmación de sin que haya expedientes afectados por caducidad quizás sea excesiva de cara a poder admitir la misma. Yo no sé si cabría, sé que el secretario va a decir que no cabe retirar esa mención o corregir esa mención, pero esa es la que me genera problemas, porque efectivamente estoy de acuerdo en que se dote de los medios técnicos y humanos necesarios para que los expedientes sancionadores se inicien se culminen en tiempo y forma y para que todos los expedientes de restablecimiento de la legalidad culminen en la forma establecida por la legislación vigente. Lo que pasa es que efectivamente en ocasiones es totalmente necesario porque hay problemas de distintos tipos que en un determinado momento se declare la caducidad de un expediente y que automáticamente eso no supone que ese expediente no se pueda volver a reabrir, ni eso no supone ningún perjuicio al mismo, sino usted sabe que hay un plazo de 6 meses en la tramitación del expediente y a veces esos 6 meses no son suficientes. En esos casos lo que se hace es automáticamente declarar la caducidad del mismo y volver a proceder a abrir el mismo expediente. Esa es la mención que me impide decir, no sé si cabe alguna posibilidad de reformular, aunque el secretario me imagino que lo que va a decir, por lo que ha dicho en otras sesiones plenarias, en ese sentido. Si fuera como está el texto, nos tendríamos que abstener, aún entendiendo que efectivamente por parte de este delegado se van a tratar de poner todas las medidas necesarias para que los expedientes, evidentemente, se culminen en el menor tiempo posible, se culminen en forma y que, evidentemente, la legalidad urbanística deje de ser una cuestión que en ocasiones no se le ha dado quizás la importancia debida y desde luego se le otorgue la importancia. En este sentido también sabe que hemos manifestado que estábamos procediendo a que todos aquellos expedientes, a que todas aquellas infracciones que no estuvieran caducadas, a revisar las mismas si en aquellos casos no se había procedido a restituir la legalidad urbanística. Tenga a buen seguro que desde luego es un objetivo compartido por parte de este delegado y por parte de ustedes que la legalidad urbanística se recupere y que allá donde hay infracción la misma se restituya. Pero ya digo que si no hubiera una reformulación de ese sin que haya expedientes afectados por caducidad, porque va a haberlos, es decir, siempre va a haber, aunque sean en número pocos, siempre va a haber expedientes que sean afectados por la caducidad. Evidentemente, con ese tenor no podría decir un sí, porque estaría de alguna forma comprometiendo algo que va a ser de imposible cumplimiento. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, gero, Alderdi Jeltzalea, gero, vale, ixteko txanda, José Luis. Muy bien, pues como no sé lo que opinan los otros dos grupos, pues esperaré a la Bonoloto, a ver qué es. Me dicen que sí, que me compran el coche, qué bien. Bueno,
Yo, sinceramente, estoy contento de las palabras que he oído del señor Brutarán y, por supuesto, agradezco las disculpas, pero no me había molestado particularmente lo de las enmiendas anteriormente. Yo creo que esto que usted plantea pues puede tener razón, yo no le oculto que puede tener razón, pero en la medida que estamos en una moción que es un consejo político al equipo de gobierno, pues, y que luego ustedes lo pueden reformular, yo creo que perfectamente del tenor de sus palabras cabría y quedaría mucho más claro, aunque ha quedado bastante claro la literalidad de lo que ha dicho, que se puede admitir. Efectivamente, yo soy consciente de que algún caso puede haber, pero aquí lo que se está tratando sobre todo es que no haya casos que lleguen a 5 años. Quizá pues ahí me ha faltado un poco de tino, porque más que la caducidad en sí mismo, lo que no queremos es que haya casos que duren 5 años. Ese es el problema verdadero. O sea, y bueno, hay veces que cuando tienes que redactar, pues le das vueltas, afinas, no afinas, y siempre cuando llegas al principio, pues podía haberlo hecho un poco mejor, pues me entono el mea culpa, pues quizá podía haberlo hecho mejor. Pero yo le animo que, como está de acuerdo conmigo, pues a que lo apruebe y desde luego, si en septiembre hay una caducidad y se insta otra vez el procedimiento, nosotros no vamos a ir encima de usted a decirle nada. Ahora, si pasan, no sé si estaré yo aquí, más bien será que no, pues 7 años, pues aunque sea por la calle le diré, mire, pues fíjese, han estado otros 7 años con este expediente. Muchas gracias. Baizui, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, esplikazioa, ez, zuek, ez dare, bale. 8. mozioa. Pues ha quedado aprobada la moción que presentaba el Grupo Popular, en esta ocasión sobre el expediente OSL 2007/99. La siguiente moción también la presenta el Grupo Popular, esta vez de forma conjunta con el PNV, sobre la elaboración de la memoria anual de la Guardia Municipal. Beak ingo du. Vale. Alderdi Popularra. Sí, buenas tardes y gracias. Bueno, primero lamentar que no esté el señor Viles para defender esta moción que hemos hecho conjuntamente, pero bueno, me imagino que lo hará otra persona de forma adecuada. Bueno, una vez más y mejor dicho, un año más, porque ya son varios, venimos aquí al Pleno con una cuestión que por un lado consideramos que es necesaria y por otro lado también es verdad que es reiterativa, ¿no? Que es la elaboración de una memoria o un balance o un documento anual de la Guardia Municipal y su publicación. Consideramos que esta petición que realizamos al equipo de gobierno en forma de moción, tanto el Grupo Jeltzale como el Popular, no tiene otro objetivo que retomar una práctica que consideramos que era beneficiosa para todos. No tiene que ser igual que antes, ya hemos comentado que nos da lo mismo el formato, tampoco tiene que ser una memoria anual bueno, pues como la que se hacía antaño, sino que podemos hablar de esa recopilación de datos que creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Y consideramos que es beneficiosa para todos, y digo para todos porque es beneficiosa para el equipo de gobierno, es beneficiosa para los grupos políticos, pero también es beneficiosa para los ciudadanos, que ahí creo que es donde discrepamos, si no me equivoco. Porque creo que usted, según lo que nos trasladó en comisiones, no piensa lo mismo en ese punto. Estos datos, bueno, pues nos van a permitir gestionar y planificar muchísimo mejor nuestra ciudad. Creemos que es una herramienta de trabajo que nos va a permitir conocer muchísimos datos, tener más conocimiento sobre nuestra seguridad, en definitiva, obtener un sinfín de informaciones y, bueno, y de esta forma pues podremos prevenir, podremos solucionar, podremos mejorar pues mejor la vida de los donostiarras. Como decía antes, el formato no es la cuestión. Somos conscientes de que debe ser, además, lo más económico posible, con lo cual ahí no vamos a entrar mucho. Tampoco consideramos que la cuestión económica debería ser para ustedes una excusa para no realizarla, porque hablamos también de un presupuesto de la Guardia Municipal de 21 millones de euros, en donde estaríamos hablando como mucho 1.500, 2.000 euros, incluso igual menos, depende cómo se haga, ¿no? Si es esa recopilación de datos y su publicación, no creo ni que llegara a eso. Con lo cual no creo que debería ser la excusa y además en ese sistema sería
irrisorio hablar el tema económico. Si usted nos quiere hablar de recursos, ya le dijimos también en las comisiones, el señor Viles como yo, que usted también es un recurso y que el jefe de la Guardia Municipal también es un recurso y que hacer ese tipo de reuniones, que está muy bien, pero que nos las podríamos evitar, por otro lado. Espero que en esta ocasión, y contrariamente a lo que pasó en febrero del 2012, pues prospere, y al señor Gasco me gustaría que nos apoyara. Estoy de acuerdo con lo que dijo usted en febrero del 2012, no ahora, que todavía no ha hablado, espero que no haya cambiado de opinión. Es verdad que debería pedirse para todos los departamentos, pero bueno, en principio vamos a ir una por una, porque si no son capaces de hacer una, pues todas juntas no creo que puedan, con lo cual aprobar esta no excluiría tampoco el solicitar y elaborar posteriormente las demás, porque al fin y al cabo creo que es una labor de transparencia y sobre todo de conocimiento. Sé que me va a decir la señora Burutarán que los datos los tenemos, la Guardia Municipal evidentemente los tiene, pero queremos que los tenga también la ciudadanía y que se publiquen. Lo que no entendemos, y me gustaría que me contestara, es por qué usted cree que la ciudadanía puede hacer un mal uso si se publican estos datos, que es ahí lo que no estamos de acuerdo con usted y no entendemos, porque consideramos que la seguridad es un tema sensible, pero parece que dar información sobre los delitos, los accidentes o las denuncias es cosa fea. Pero al final, señora Burutarán, bueno, lo voy a dejar ahí porque se me ha pasado el tiempo y luego ya le replico. Eskerrik asko. Nekanei. Zaldeon. Barkatu. Donostiako, esaten nun, Donostiako herritarrak etxean eta kalean seguru egon alizan daitezen bermatzea udal honen zeregina da eta udaltzaingoaren lanaren funtsa. Horretarako prebentzioa oinarrizko zutabea denez, neurriak hartzen ari gara udaltzain gehiago aritu daitezen esparru horretan. 2012an, arau hauste penalekin lotuta 6.778 salaketa jaso ziren. Aurreko urtean baino, 10,7 gutxiago, eta ia auzo guztietan murriztu ziren. 2011an martxan jarri zen prebentzio plana eragin nabarmena izan du jaitsiera horretan. Dena den, delituen kasuistika oso konplexua da eta horren aurrean egin beharreko lana ez da udaltzaingoa bakarrik mugatzen. Udal gobernu honek ikuspegi zabalago batekin egiten du lan. Batetik, arlo soziala indartzen. Neurri batean krisia eta babesgabetasunak eragiten dituztelako arau hausteak. Oinarrizko beharrek azken finean. Eta bestetik, hezkuntzari, sentsibilizazioari eta kontzientziazioari garrantzia handia ematen diogu. Gizarte bidezkoagoa egitez gain halako arazoak saihesten laguntzen dutelako. Aipatu ditudan datuak onak dira, hobetu daitezkeen arren eta erregistratuta daude. Azken urteetako konparatiba ere barne hartuta, bilakera zein izan den ikusi ahal izateko. Dakizuen bezala, urteko memoria egitearena duela urte asko baztertu zen. Ez da legealdi honetako kontua. Eta udal gobernu honen kasuan, arrazoi garbi bat dago. Udaltzaingoan dauden baliabideak prebentziora eta kaleko presentziara bideratu nahi ditugu. Beraz, berrantolaketa bat egiten ari gara prebentzio arloa indartzeko. Gainera, baliabide ekonomikoak ere mugatuak dira eta lehentasunak ezarri behar dira. Gure lehentasuna herritarrei laguntza eta babesa ematea da. Beraz, memoriaren aukera baztertuta eta mozioak eskatzen duena aztertu ondoren, ez dugu inolako arazorik balantze bat zuenganatu eta publiko egiteko. Dagoeneko
egina dagoelako. Hala ere, jakin badakizue hainbat aldiz aipatu dizuegulako datu horiek eskugarri dituzuela eskatu ezkero. Dena den, zenbaki gordinak izan da, irakurketa partzialak egiteko arriskua dago, eta ondorioz, alferrikako alarma sozialak piztekoa. Beraz, usten dut honetan guztiok ardura handiz jokatu behar dugula. Azken finean, segurtasuna neurtzeko datu objektiboak badaudelako. Baina ez da ahaztu behar, askotan pertzepzioa kontua izaten dela. Mila esker. Bai, zuri. Alderdi Sozialista, Ernesto. Sí. Va a estar usted contenta, señora Aguilera. Vamos a votar que sí a la moción. Y vamos a votar que sí a la moción porque es una moción abierta, que eso yo se lo había planteado a usted el día de la comisión y la interpelación, y no habla exactamente de una memoria que sí requiere de unos recursos, en este momento, humanos, económicos, que bueno, pueden no ser tan prioritarios. Y sin embargo deja, pues bueno, puede haber un balance, una memoria, que la propia delegadora ha dicho, bueno, que se trata de unos datos que se pueden aportar. Incluso ustedes dicen anualmente, yo hubiera sido más exigente, y los pediría incluso trimestralmente o semestralmente, pero en todo caso le vamos a apoyar en ese sentido, sí, más general, porque además ya en el año 2009 y 2010 se hizo. Con mi compañero Enrique Ramos llevando la responsabilidad de seguridad ciudadana, hubo memorias de la Guardia Municipal. Lo que pasa es que se editaron no en papel, porque tenía un coste muy alto, y se editaron en sistemas informáticos, con lo cual no está mal. Y no está mal, y vamos a apoyarlo, porque las cifras generales no siempre dicen la verdad de los temas, y de esto el que les habla algo sabe. Porque sobre la responsabilidad en la seguridad o no en nuestras ciudades. Que haya un volumen de denuncias está bien, es un dato indicativo. Pero hay que ver qué tipo de robos, qué tipo de delitos o qué tipo de actuaciones se están incrementando. Y claro, se están incrementando aquellas que preocupan más a la ciudadanía, desde los hurtos o robos en los domicilios, en los establecimientos, en los bienes de las personas o también en los ataques a las personas, incluso los delitos sexuales, que son pocos pero se están incrementando. Y por tanto sí es bueno tener un conocimiento y una fotografía real de lo que está sucediendo para poder entre todos sugerir y proponer medidas, bien para que el Gobierno tome sus iniciativas, porque ellos sí tienen los datos, pero desde la oposición poder contribuir y poder aportar medidas a favor de esa seguridad. De ahí que para nosotros el tema de la Guardia Municipal ha sido muy importante, y en el debate presupuestario recientemente planteamos varias enmiendas con respecto a la Guardia Municipal. La primera, que hubiera una subcomisaría en Alza, para atender todo lo que es el este de la ciudad, desde Ategorrieta, Incharrondo, Bidebieta y Alza. Creemos que es fundamental acercar la proximidad de la Guardia Municipal y también la posibilidad de los ciudadanos de ser atendidos allí. La segunda, que la unidad de motoristas siga funcionando, porque también tiene una visión importantísima en la seguridad vial y también en atacar los delitos que se pueden producir en la vía pública. Y la tercera, que hubiera una oferta pública de empleo para reducir la interinidad y también para garantizar, por tanto, profesionales con su estabilidad laboral. Con lo cual, creemos que todas estas son medidas que desde nuestro grupo creíamos que era importante para mejorar la seguridad en la ciudad. El Gobierno también las ha apoyado y, por tanto, bienvenidas. Pero con los datos es mucho más fácil trabajar y es mucho más fácil proponer medidas concretas. En su momento, en algunos barrios hubo que poner educadores sociales ligados a la delincuencia delictiva juvenil porque existía en puntos muy concretos y se solucionó. Entonces, por tanto, sí es bueno que exista ese balance, esa memoria y que tengamos esas aportaciones para no estar pidiendo continuamente la comparecencia de la delegada o cosas por el estilo. Y, por tanto, votaremos a favor porque sí que la seguridad ciudadana, hoy por hoy, y creo que a pesar de todas las reformas, seguirá siendo uno de los cometidos más importantes que tenga una ciudad y que en este caso tenga el ayuntamiento. Y, por tanto, ahí, desde luego, el Grupo Socialista siempre ha estado, estará, y es verdad que nuestra ciudad es la más segura de todas las capitales vascas, es la que mejor datos tiene y algún mérito tenemos los que hemos estado 20 años en estas tareas. Maizteko txanda, Iciar. Bueno, pues lo primero agradecer y mostrar mi alegría y mi agradecimiento porque se va a apoyar, señor Gasco, muchas gracias.
No sé exactamente lo que ha hecho Bildu. Yo no le he entendido muchas cosas de las que ha dicho, porque ha desviado el tema, ha ido por un lado, por otro, me ha hablado de que garantiza la seguridad, que ayuda y protege a la ciudadanía. Es que solo faltaba, pero es que esta moción no trataba de eso. Trataba de darnos unos datos y de publicar y que los conozca la ciudadanía. En comisión hizo usted lo mismo, nos trajo unos datos, nos explicó, sí, no. Nos tenía que decir si ve bien, ya nos ha dicho por un lado que sí, pero no sé si lo ha concretado, pero por otro que no lo quiere publicar. Bueno, estoy en principio encantada porque se ha apoyado, no plenamente hasta que no se cumpla, que eso ya será otro cantar. Decirle que su discurso me ha parecido encorsetado y lamentable. Realmente tampoco me ha contestado qué mal uso van a hacer los ciudadanos teniendo conocimiento de lo que pasa en su ciudad y, como ha dicho el señor Gasco, de una foto de lo que es la realidad social. Qué mal uso, si la mayoría de la ciudadanía es honrada, es que me parece incluso un insulto. Y luego, no es la primera moción que usted, es alarmante. En otra que vamos a retirar, también lo dijo usted, perdón, que vamos a leer, comenta lo mismo, es alarmante. O sea, al final, lo que dice, como decía un conocido periodista de todos aquí nuestro y en un conocido diario, pues bueno, como hace Bildu, mejor hablemos de información, de transparencia, de participación. Ahora, eso sí, que el ciudadano no se entere. Gracias. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartua, eta ingo dugu 15 minutuko tartetxo bat. 15 minutu besteik ez, Bale? Urteko oroitidazkia egitearen gainekoa. Momentu honetan, alkateak 15 minututako atsedenaldia egingo dela, esan du, beraz, 15 minutu barru plenoarekin berriro jarraituko dute, oraindikan 13 mozio daude debatitzear.